Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Así que llevó su habilidad al límite, buscando en el pasado cualquier cosa que le pareciera interesante, especialmente objetos de civilizaciones antiguas, aunque solo obtuvo fragmentos de recuerdos de objetos inanimados, lo cual es una debilidad de su habilidad. Por último, lo más interesante que hizo durante los últimos meses fue probar la pieza musical Sonata de la Oscuridad, y lo hizo usando los zombies aguja de Iyumi, aunque se aseguró de avisarle que los mantuviera con vida antes de enviárselos. Después de lo cual les ordenó tocar la canción que ya había escrito y, por supuesto, le pidió a Iyumi que se asegurara de que tuvieran al menos conocimientos básicos de notas musicales de antemano, de lo contrario no podrían tocar las notas que escribió. Aunque antes de escribir las notas, usó visión para comprobar si era seguro. Después de todo, desconocía si eso tenía repercusiones negativas, y el proceso fue similar para todos los experimentos posteriores, excepto. Los experimentos nunca se llevaron a cabo, ya que solo los realizó en el futuro que veía, por una simple razón. Si la entidad detrás de tal maldición es consciente, está viva y puede percibir cuando se toca la pieza musical, percibirá la extraña actividad. Al usar su habilidad varias veces en un corto periodo de tiempo, si puede percibir el lugar donde se tocó, sabrá que la canción se tocó varias veces en el mismo lugar. El mismo lugar que puede atraerlo, y eso no es algo que desee, considerando que podría ser extremadamente peligroso y estar más allá de su nivel actual de poder. Esta es una variable que considera cuando se trata de cosas del continente oscuro. Por eso preparó tantos métodos para contrarrestar las 5 amenazas a lo largo de los años. Después de todo, no tuvo tantas víctimas de las amenazas en vano. Capítulo 109. La pieza del rey se mueve. Y así, pasaron algunos meses desde el trabajo en York New, un mes de investigación y espera hasta que llegara el momento. Verán, hace un tiempo, Yasuo fue a la isla Grid y trajo algo especial. La reina del tablero de ajedrez con el objetivo de obtener la reina, una carta especial específica, y llegó la hora de que el rey venga por la reina. Y así, se podía ver a Yasuo relajándose en su casa en el Imperio Kakin con Morena y Ayuka, donde pasa la mayor parte del tiempo, dejando a Pacu solo la propiedad de los Oldic. Excepto por esta vez, cuando la dejó ir hace poco, dejando que la semilla creciera hasta que él arrancara la fruta. Claro, como desde su punto de vista, ella no había hecho nada todavía, él le dijo que necesitaría su ayuda más tarde y que debía obedecer a costa de dejarla ir antes. Hasta que recibió una llamada, y curiosamente, era de Killua, quien estaba en Grid Island con Gon. Se han encontrado con un obstáculo en su pequeña aventura de conseguir todas las cartas restringidas para completar el juego. Cesguerra, ¿qué pasa? ¿Por qué no se activó la misión?, preguntó Gon confundido. Cesguerra también negó con la cabeza, confundido. No lo sé, normalmente la misión está disponible una vez que usamos la carta de acompañamiento para transportarnos a Soufravi, pero esta vez no ha pasado nada. La única solución que veo es visitar a los piratas y hablar con ellos. Killua asintió, y los 4 se dirigieron al faro, siendo el último Biscuit, la guarida de los piratas. Tras una conversación tranquila con los piratas, pudieron conocer a su líder, Razer, uno de los maestros del juego. Y bueno, tras hablar un rato con Razer, lo que oyeron les asombró, la misión se completó hace mucho tiempo, eso es todo lo que puedo decir, el resto lo descubrirán ustedes. Eso los obligó a usar ciertas cartas de hechizo para localizar al poseedor de la carta llamada Trama de la Playa. Una carta que solo puede tener una persona y la última carta necesaria antes de que comience la competición por la carta 0, pero hay una barrera inamovible que les impide resolver el último rompecabezas para terminar el juego. Imaginen la sorpresa de Killua al ver el nombre del jugador, quien la tenía se llamaba Yasuo. Aunque podría ser cualquiera con el mismo nombre o un nombre falso, aún consideró la posibilidad. Después de todo, es raro encontrar personas lo suficientemente fuertes como para completar la misión y reunir un equipo de 15 usuarios de Nen, y según su estimación de los piratas y la fuerza del maestro del juego, la persona debe ser increíblemente fuerte. El cambio en la expresión de Killua no pasó desapercibido para Gon, quien preguntó, ¿sabes quién es? Killua negó con la cabeza, inseguro. No sé si es realmente él, pero mi hermano se llama igual que yo y no puedo confirmarlo, ya que no puso su apellido, así que no estoy seguro. También debe ser lo suficientemente fuerte como para completar la misión, es un Soldic y sé que él y Yumi entrenan con frecuencia, pero aún así prefiero investigar más para confirmar quién es. ¿No eres cercano a él? ¿O es como tu otro hermano?, preguntó Gon con curiosidad. Killua negó con la cabeza de nuevo, refutando, no se parece nada a Yumi, pero parece que le gusta estar solo, ya que casi nunca hablo con él. Antes de que Killua pudiera decir nada más, sintió un leve dolor de cabeza que le hizo contraer el rostro por un instante,
pero lo atribuyó a todo el entrenamiento que habían hecho durante los últimos meses, y al ver la mirada preocupada de Gon, dijo: «No es nada, probablemente solo le gusta estar solo, así que no sé mucho de él». Ceseguerra parecía estar reflexionando sobre algunas cosas después de escuchar el nombre y lo que Killua dijo, y luego se preguntó: «Tu hermano es el cazador de 3 estrellas Yasuo Soldic, ¿verdad?». Eso, extrañamente, pareció sorprender a Killua, quien preguntó: «Espera, ¿es un cazador de 3 estrellas?». Eso pareció sorprender a Ceseguerra, quien se preguntó: «¿Es tu hermano y no lo sabes? Su foto y nombre están en la base de datos del cazador, así que pensé que lo sabrías, aunque no se sabe mucho sobre él». Luego continuó: «Si es así, puedo dispersar a todos los demás jugadores de nuestro grupo por la isla para buscar información y saber si ha estado aquí». Todo esto ocurría mientras Biscuit observaba desde un lado sin decir nada, especialmente después de escuchar el nombre en particular. Un nombre que conocía bien, así que en lugar de ayudar en la búsqueda, dijo que tenía algo que hacer y que volvería pronto. Y así pasaron los días con varios jugadores buscando la misma información por toda la isla. Ceseguerra les proporcionó la imagen de Yasuo y les propuso interrogar a todos los jugadores aliados de la isla. Y bueno, parece que descubrir si es Yasuo Soldic quien tiene la carta es más fácil de lo esperado, y varios jugadores lo vieron hace solo unos años en Soufravi, mientras que otros lo vieron hace poco rondando por la isla. Yasuo sabe algo sobre las cartas en Grid Island. Si uno sale del juego, la carta que tiene permanecerá en su libro durante un tiempo. Pero si ese jugador no regresa al juego después de un tiempo determinado, la carta desaparecerá de su libro y volverá a estar disponible, así que Yasuo se aseguró de entrar al juego de vez en cuando. En cuanto a cómo tanta gente pudo verlo, bueno, es bastante simple. Quería ser visto. Después de todo, no consiguió a la reina por nada del mundo y sería un desperdicio que el rey no lo encontrara. Y así, solo después de investigar todo lo que pudiera necesitar, Killua y Gon decidieron contactarlo. Killua lo llamó al salir del juego, ya que todos los Soldics tienen sus números de teléfono. El teléfono comenzó a vibrar mientras Killua esperaba pacientemente a que su hermano respondiera, intentando ocultar su nerviosismo. Gon notó que le parecía extraño que Killua reaccionara así. «¿Estás bien? Si no quieres hablar con él, puedo hacerlo yo». Killua negó con la cabeza, insistiendo en ser él quien hablara. «No, tengo que ser yo quien hable con él. No sé si nos ayudará si se lo pides, así que es mejor así. Y no te preocupes, estoy bien. Solo estoy nervioso porque nunca he hablado con él». Antes de que la conversación pudiera continuar, el teléfono dejó de vibrar, lo que indicaba que la llamada había sido contestada, y antes de que Killua pudiera decir nada, Yasuo, al otro lado de la línea, respondió primero. «¿Killua? ¿Me llamas?» Eso es raro. ¿Qué necesitas?» Killua respiró hondo antes de decir: «Necesito un favor». «Oh, dime, ¿qué es?», se preguntó la voz del otro lado. «Quiero ayudar a un amigo a completar un juego Grid Island y descubrí que tienes la última carta que necesitamos», explicó el joven Soldic esperando una respuesta afirmativa. La voz del otro lado pareció sorprendida al preguntar: «Ah, eso significa que ya conseguiste todas las demás cartas necesarias». «No, pero somos los que más cerca estamos de terminar el juego. Solo necesitamos 3 cartas, una es la que tienes y la otra, no nos falta mucho. En cuanto a la última, creemos que necesitamos todas las demás para que esté disponible». Interesante. Nos vemos en el juego más tarde. Te enviaré un mensaje con la dirección de la reunión, así que estate atento. Luego colgó sin darles oportunidad de responder. «Fue fácil. De verdad pensé que se negaría por la descripción que me hiciste», comentó Gon. Killua asintió, asintiendo. «Sí, fue demasiado fácil. Probablemente querrá una carta si ganamos, aunque no estoy seguro. Pero creo que Biscuit sí sabe algo, por eso se fue. Aunque no sé a dónde fue, solo tenemos que esperar a que regrese». Gon parecía desconcertado y preguntó: «¿Lo sabe? ¿Cómo lo sabes?». Solo entonces una sonrisa reapareció en el rostro de Killua. «¿Por qué creíste que se fue?». «Claro que para hacer algo que considera necesario, y esto es solo una suposición, pero creo que tiene que ver con mi hermano. Debe saber algo sobre él o, bueno, simplemente tiene algo que hacer. En fin, volvamos a buscar la otra carta mientras aún tenemos tiempo». Al final de su charla, su tono se volvió alegre, una alegría que pareció afectar al otro chico a su lado mientras Gon gritaba con anticipación: «Bien. Bien. Estamos a punto de terminar el juego». Capítulo 110. Encuentro. Aunque una expresión de decepción se dibujó en su rostro un segundo después, qué lástima que no hayamos terminado la misión. Creo que eso es lo que papá planeó para mí, que me divirtiera con un desafío. Tal como dijo Razer, papá le dijo que no fuera indulgente conmigo, pero ahora da igual,
ya que no nos enfrentaremos a él de todos modos. Killua sugirió, bueno, si de verdad quieres, podemos hacer desaparecer la carta y terminar la misión nosotros mismos. Los ojos del joven cazador brillaron al oír eso. ¿En serio? ¿Te parece bien? Killua sonrió y asintió, sí, no me importa, solo tenemos que convencerlo de que nos dé la carta, así que vámonos. Y así, los dos jóvenes cazadores regresaron a la isla Grid en busca de la tercera carta que les faltaba. No les fue difícil hacerlo con el apoyo de Tsesguerra hasta que Biscuit regresó. Y en ese momento, convocó una reunión con los dos chicos. Escúchenme atentamente, les daré toda la información que tengo y mi opinión, y luego podrán hacer lo que quieran pero quiero que la consideren. Gon y Killua notaron su solemne actitud, algo que nunca antes habían visto, así que prestaron total atención a cada palabra, sabiendo que era algo importante. Biscuit asintió al notar que había captado su atención y comenzó a explicar. Killua. Se trata de tu hermano, específicamente de Yasuo Soldik, así que esto es para ti más que para nadie. Ella continuó sin notar ningún cambio en su expresión, como si ya lo hubiera predicho. Pocos lo saben, pero tiene algún tipo de relación con la líder de la Serpiente Plateada y probablemente sea su amante. No hizo mucho por ocultarlo, así que no creo que a la gente le importe, pero debería saber qué es la familia de la Serpiente Plateada, ¿verdad? El rostro de Killua no pudo evitar una ligera mueca y asintió, pero no pudo decir lo mismo del chico a su lado, quien preguntó confundido, ¿la Serpiente Plateada? Ya esperando que Gon no supiera nada al respecto, Killua explicó en lugar de Biscuit, es una familia mafiosa. No sé mucho al respecto, pero oí hablar mucho de ella cuando aún estaba en Hobbs. Es la familia mafiosa más grande del mundo y eso es todo lo que sé, ya que no me molesté en investigarla, ya que nunca recibí una misión al respecto. Si lo que dijiste es cierto, entonces tiene sentido, supongo. A lo que Gon asintió, comprendiendo. Y solo entonces Biscuit continuó en un tono aún más solemne, no es solo la familia más grande del mundo. Es la única familia mafiosa que existe actualmente en el mundo. Eso dejó atónitos a los dos jóvenes cazadores, especialmente a Killua, quien conoce todas las implicaciones de tal cosa, así que preguntó con ganas de confirmar, ¿qué pasó con las familias mafiosas en York New City? No estoy seguro de qué pasó exactamente, pero estoy seguro de que todos están muertos, incluyendo a todas las familias mafiosas del mundo. Han sido exterminados desde sus más bajos miembros hasta incluso sus familias. La líder de la familia de la Serpiente Plateada es conocida por su crueldad y capacidad de liderazgo, ya que impulsó a la familia desde ser solo una familia del Imperio Kakin a lo que es ahora. Pero creo que tu hermano está involucrado en esto de alguna otra manera. ¿Cómo pudo la familia volverse tan fuerte de repente? Así que creo que él es el verdadero líder de la familia. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Killua asintió frunciendo el ceño. Si eso es cierto, entonces o lo ordena o simplemente no le importa. Y lo más importante, no necesita que alguien sea el objetivo, así que no creo que siga las reglas familiares como mi abuelo. Creo que se parece más a mi padre y a mi madre. Y a los Iyumi, a quienes no les importa matar fuera del trabajo, así que es peligroso y ambicioso. Biscuit asintió y añadió, y eso es lo que pienso. Además, ¿por qué completaría la misión y se quedaría con la tarjeta, impidiendo que nadie complete el juego? Es algo que deberías tener en cuenta, sobre todo considerando su nivel de influencia y poder. Al final, es tu hermano, así que puedes usar la información como quieras. Killua asintió con una expresión solemne, mientras que Gon frunció el ceño. Los dos reflexionaron sobre qué hacer durante un rato antes de que Killua dijera, ahora no tenemos opción, así que tenemos que reunirnos con él y no sé por qué, pero creo que puedo confiar un poco en él. Probablemente porque nunca le ha hecho nada malo a mi familia, así que no creo que intente hacernos nada. Y cuando escapé de casa, aunque sabía que estaba allí, esperaba que no me detuviera y no lo hizo. Simplemente sentí que podía confiar un poco en él, igual que ahora. Gon no se opuso a escuchar eso, sabiendo perfectamente que no tenían opción, como dijo Killua. Biscuit, por otro lado, no parecía confiar en esas palabras, así que insistió en algo. De acuerdo, pero estaré con ustedes dos cuando se reúnan por si acaso. ¿Alguna objeción? Los dos negaron con la cabeza, sabiendo que era su mejor opción. No pasó mucho tiempo antes de que Yasuo los contactara, diciéndoles que el lugar de encuentro sería la ciudad mágica de Masadora, específicamente, una cafetería de la ciudad. Al llegar, lo encontraron esperándolos con una taza de café en la mano mientras se acariciaba el pendiente con la otra. Su apariencia permaneció inalterada, como si su físico hubiera alcanzado su máximo potencial, o como a él le gusta llamarlo, el límite de lo que su cuerpo puede alcanzar sin ninguna interferencia anormal. Una expresión tranquila se dibujó en su rostro,
y el aire a su alrededor era igual de pacífico, lo que hizo que la gente a su alrededor bajara la guardia. Killua, ha pasado mucho tiempo. El apuesto hombre saludó con sencillez, indicándoles a los tres que tomaran asiento. Y así lo hizo, con el nerviosismo de Killua desapareciendo tras conocer al otro Soldic y notar su despreocupación y la tranquilidad que lo rodeaba, así que asintió, ha pasado mucho tiempo. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Yasuo mientras continuaba. Sí, de verdad que ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste de casa, desde que dejaste una profunda herida en el rostro de tu madre, y no regresaste para disculparte. El rostro de Killua no pudo evitar una tic nerviosa al tensarse, pero sabía que era necesario en ese momento y estaba a punto de hablar cuando el Soldic mayor lo interrumpió con un tono divertido. Solo bromeaba, así que no te pongas tan nervioso. De hecho, está muy orgullosa de que hayas hecho algo así. Killua intentó disimular su vergüenza, diciendo, no estoy nervioso, simplemente no estoy acostumbrado a hablar contigo. Yasuo arqueó las cejas divertido, pero no se metió más con el joven Solstick. En cambio, llevó la mano izquierda, con la que acariciaba el pendiente de plata de su oreja izquierda, y levantó la mano que tenía delante, la que tenía el anillo de Grid Island, diciendo, libro. La carpeta apareció flotando frente a él, un libro casi vacío si no fuera por las 3 cartas especiales que contenía, cartas que había preparado específicamente para ese día. Una era la carta Trama de la Playa, que necesitaban para completar el juego, mientras que las otras 2 eran las 2 opciones en las que Yasuo estaba pensando. Ya había tomado una decisión sobre cuál de los 2 elegir, y llegó el momento que tanto esperaba, el momento de conseguir el rey y una bonificación, aunque aún se desconoce qué es el rey y cuál es la bonificación. Mientras los 3 observaban cada uno de sus movimientos, sin que Biscuit dijera nada, Yasuo les mostró la carta y dijo: no sé qué pasa al terminar la partida. Si se reinicia o no, pero decidí no arriesgarme. Después de todo, tener 3 cartas con habilidades mágicas es demasiado interesante como para perdérselo, así que tomé esta carta para que nadie terminara la partida y pensara detenidamente qué cartas quería. Una sonrisa de interés se dibujó en el rostro de Yasuo y añadió: tengo otras 2 cartas en el libro que planeaba retirar del juego en cuanto ganara, pero aún no me decido por la última. Debes saber que conseguir todas las demás cartas es demasiado fácil para mí, así que con toda esta información, puedes ver que es una pérdida para mí darte la carta, así que ¿qué puedes ofrecer para que valga la pena? Capítulo 111, y así tengo al rey. Contra todo pronóstico, oír eso hizo que los 2 jóvenes cazadores soltaran un suspiro de alivio, y aunque Biscuit también se sintió aliviada, no lo dejó ver en su rostro. Después de todo, pueden confiar más en la avaricia de alguien como el que en su amabilidad, lo cual solo los hará sospechar. Algo que Yasuo esperaba. ¿Qué quieres?, preguntó Gon, esperando que no fuera algo imposible de hacer o algo que no quisieran hacer. Parecía haber una luz oculta en lo profundo de los ojos de Yasuo mientras pensaba, tan simple. Una vez que uno sabe lo que el otro piensa, lo que el otro quiere, lo complicado se vuelve muy simple. Entonces, en lugar de responder, preguntó, la pregunta es, ¿qué puedes ofrecer? Gon y Killua se miraron asintiendo y luego le dijeron, te deberemos los 2. El mayor de los Soldic los miró con evidente diversión en sus ojos. ¿Me deberán? ¡Qué gracioso! Soy tu hermano Killua, lo que significa que soy un Soldic. Además, soy un cazador de 3 estrellas, así que ¿qué gano con que me deban? Debiste investigarme un poco y sabías que a veces pido deudas, pero solo para personas que creo que podría necesitar en el futuro, así que haz una mejor oferta. Gon frunció el ceño mientras Killua parecía pensativo, sabiendo que con la mayoría de los Soldics, es inútil usar a la familia como excusa para hacer tal favor, y eso también aplica al hombre frente a él. Solo para escuchar a Biscuit, sentada a su lado, comentar con impaciencia evidente en su voz, di lo que quieras sin hacernos perder el tiempo. Estoy seguro de que alguien como tú ya sabe lo que quiere, así que deja de hacer tonterías. Yasuo arqueó las cejas sonriendo, ¿no te gusto, Bueno, tienes razón, sé lo que quiero porque, aunque puedo conseguir fácilmente todas las demás cartas necesarias yo solo, aún me llevará algo de tiempo. Entonces, ¿qué les parece esto? Ustedes 2 todavía me deben una y. Como seguramente saben, el ganador puede sacar 3 cartas del juego, lo que permite que se puedan usar en el mundo exterior. Quiero un lugar, como ven, realmente necesito esa carta en particular. Gon frunció el ceño y luego miró a Biscuit, cuya expresión no cambió a pesar de que perdería si aceptaban el trato. Después de todo, ambos llegaron a un acuerdo con ella. Si ganaban, ella obtendría un lugar que le permitiría obtener la carta que quería. La carta se llamaba Planeta Azul, y al pronunciar la palabra clave ganancia, se convertía en una gema azul, una que solo existe en la isla Grid. Sin embargo, hay otro tipo de carta,
un tipo especial que en realidad no funciona ni dentro ni fuera de la isla, solo son cartas simples, ya que no tendría sentido si realmente lo hicieran. Cartas con propiedades especiales que solo funcionan si uno gana el juego, como las 2 cartas del libro de Yasuo. La carta llamada Genio Voluble. Este genio concede 3 deseos, pero se deben sugerir 1000 deseos potenciales significativamente diferentes, y él elegirá 3 de ellos. No hay trampa pidiendo diferentes cantidades de dinero. Así que, si una carta así funcionara con la palabra clave ganancia, cualquiera en la isla de la codicia podría usarla, e incluso con la trampa, sigue siendo una carta con mucha magia. La otra carta es la almohada Poltergeist. Es una de las 100 cartas de ranura designadas del juego, por lo que es necesaria para completarlo. Esta almohada permite vagar en forma astral, y esta es la carta que Yasuo quiere. Biscuit asintió con la cabeza, diciendo con impaciencia aún visible en su tono, queriendo desaparecer de la vista de Yasuo cuanto antes, aunque se desconoce el motivo de su reacción. Acepta, lo que quiero no es tan necesario para mí, así que es mejor que termines el juego. Incluso con su permiso, el joven Gon seguía dudando. Incumplir promesas no era algo que quisiera hacer, pero notó que incluso Killua le insinuaba que aceptara, mientras que el mayor Soldic lo observaba divertido, sabiendo perfectamente por qué quería irse. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. El miedo es normal en los humanos, normal en todo ser consciente de sus emociones y deseos. Y eso es lo que siente ahora mismo en su presencia, por razones desconocidas para Gon y Killua, quienes ya estaban bajo sus espadas invisibles. Acepto. Finalmente, Gon accedió, sin más opción que hacerlo, y en ese momento el pendiente de plata de cadena larga en la oreja izquierda de Yasuo comenzó a brillar con una luz verde al cumplirse las condiciones de la habilidad. Una habilidad que nunca había usado, solo esperando el momento de usarla para obtener lo prometido. Entonces Yasuo le pasó la carta a Gon y también la otra que quería. Esta es la carta que quiero, te la dejo para cuando ganes el juego. Gon miró la carta atónito e incluso el rostro de Biscuit no pudo evitar contraerse al ver lo que creía que era una carta inútil. La carta que reemplazaría a lo que ella quería, Planeta Azul. La gema más rara del planeta, ya que solo existe en la isla Grid. Sin embargo, él quiere algo así, una almohada, la almohada Poltergeist. ¿Esto es lo que quieres? ¿No es inútil?, preguntó Gon con curiosidad, a lo que Yasuo respondió con indiferencia, solo tengo curiosidad, eso es todo, después de todo soy un investigador. Biscuit se levantó con ganas de irse después de que el trato se hiciera realidad, y Gon hizo lo mismo, pero el joven Soldic permaneció inmóvil en su asiento, y los dos lo notaron, pero antes de que pudieran decir nada, él dijo, ¿podrías dejarme a solas con él un minuto? Quiero hablar con él. Biscuit frunció el ceño, pero obedeció, sabiendo que no intentaría nada con su familia. Gracias. Por no detenerme entonces. Agradeció Killua después de que los otros dos se fueran. No te preocupes, rara vez me meto en los asuntos familiares, así que, explicó Yasuo con sencillez antes de preguntar, ¿qué es lo que realmente quieres preguntar? Killua asintió con solemnidad y preguntó, debiste haberlo notado, pero incluso Biscuit te tenía miedo, por eso quiso irse tan rápido. Aunque no sé exactamente por qué, sé que eso insinúa tu fuerza, que debería estar al menos al nivel de Yumi, pero incluso con tu fuerza e influencia en todo el mundo y siendo un cazador de 3 estrellas, no eres el heredero. ¿Por qué? Es muy simple, simplemente no quería ser el heredero, así que rechacé la oferta. La simple respuesta dejó a Killua sin palabras, trayendo más preguntas que respuestas a su mente mientras volvía a preguntar. Eso significa que mi padre quería que fueras el heredero, pero te negaste. Entonces, ¿por qué no tengo la opción de negarme? El Soldic mayor sonrió levemente. Eso también es simple. Porque tú eres débil mientras que yo era fuerte. Después de lo cual Yasuo se levantó y añadió, apareceré cuando terminen el juego, así que nos vemos luego. Y antes de que Killua pudiera reaccionar, el hombre que estaba frente a él desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Killua salió de su aturdimiento, aún sin estar seguro de lo que realmente había sucedido, si era tan rápido que parecía que se había teletransportado o si realmente tenía la habilidad de teletransportarse. El joven Soldic salió del restaurante y se dio cuenta de que los dos seguían esperándolo. Entonces, se alejaron sin preguntarle nada sobre lo que había hablado con el otro Soldic. Hasta que el propio Killua le preguntó a Biscuit, sin poder contener su curiosidad, ¿qué viste? Noté tu comportamiento frente a él y, aunque concentré mis sentidos en estimar su fuerza, no pude sentir nada. Pero tú sí, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte es? El rostro de Biscuit se contrajo ligeramente al oír eso y comenzó a negar con la cabeza mientras dejaba escapar un suspiro. No, te equivocas. No vi nada ni sé exactamente qué tan fuerte es, pero estoy seguro de que es más fuerte que yo, aunque no sé cuánto.
Killua frunció el ceño confundido. Entonces, ¿por qué te comportabas así antes? Como si le tuvieras miedo. Libro. Biscuit pronunció estas palabras con el libro flotando frente a ella. Tomó una tarjeta y pronunció otra palabra clave: acompañar a su Frabi. Entonces, una luz brillante los rodeó mientras volaban hacia la ciudad, aterrizando no muy lejos de ella. Solo entonces empezó a explicarles con tono severo. Capítulo 112. El concepto del alma. Les dije que fueran cautelosos, pero bajaron la guardia por completo. ¿Por qué? Eso los dejó atónitos mientras recordaban su comportamiento frente a él, lo relajados que estaban, lo vulnerables que eran a cualquier ataque. El sudor les corría por la espalda al darse cuenta de lo fácil que era matarlos en ese momento. Demasiado descuidados. Biscuit entrecerró los ojos y añadió: no sé si es una habilidad suya o no, pero el simple hecho de estar cerca de él me hizo bajar la guardia por un segundo, y sentí que, incluso cuando la subí por completo, el simple hecho de permanecer allí me hizo bajarla poco a poco. Un efecto gradual demasiado peligroso, sobre todo si uno está cerca de él todo el tiempo, así que la próxima vez, tomen nota. A lo que los dos jóvenes cazadores asintieron solemnemente. Todo esto ocurrió mientras Yasuo acariciaba suavemente su pendiente, haciendo que la luz brillante que brillaba en su interior desapareciera mientras se encontraba de pie en un árbol alto en algún lugar de la isla. Sus ojos se cerraron, ocultando lo que llevaba dentro. Una sonrisa de logro al saber que el rey estaba en sus manos, sabiendo que la batalla ya estaba ganada antes de comenzar, sabiendo que el futuro estaba escrito en piedra, un futuro de su propia creación, creado por su propia mente meticulosa. Cuando el brillo del pendiente se apagó, el hombre abrió sus extraños ojos, mirando al cielo y pensando: 60% de perfecto, aunque podría haber conseguido un porcentaje mayor si no quisiera la carta, aunque la necesitara, para que no sintiera que me debía tanto como de otra manera. Quizás me hubiera debido el máximo, que es el 80%, pero no importa, ya tengo mucho más que suficiente para hacer lo que quiero. El Soldic comenzó a acariciar suavemente su pendiente mientras pensaba en lo anterior. El pendiente de cadena larga que nunca se separa de su oreja, siempre permanece allí como su ángel de la guarda, y hasta cierto punto eso es exactamente lo que es para él. Su habilidad de conjuración y la que podría ser su segunda habilidad más fuerte, aunque un poco lejos de su dominio de control. También es una de las bases principales de sus planes, aunque su poder depende de la persona. Si uno puede usarlo y su poder resulta ser de corta duración, definitivamente es una habilidad extraña y no pasará mucho tiempo antes de que lo use. Tal como lo planeó. Y así, los chicos continuaron su viaje disfrutando del juego, y tal como habían acordado, desintegraron la carta, lo que les permitió optar por la misión según lo previsto. Lo hicieron, aunque resultó ser más desafiante de lo previsto, así que reunieron un equipo fuerte y lo suficientemente apto para enfrentarse a Araser y sus demonios. Y bueno, lo lograron a pesar de la dificultad, consiguiendo la carta de nuevo, aunque esta vez a su manera. Tuvieron que lidiar con algunos problemas minúsculos antes y después, pero nada que detuviera el espíritu aventurero de su juventud. Yasuo no estaba interesado en interferir en sus aventuras ni en pasar tiempo con ellos, así que solo apareció cuando terminaron el juego, recogió la carta y desapareció inmediatamente después. Su próximo destino es su laboratorio en el Imperio Kakin, que casualmente está construido bajo la casa de Morena y Yasuo. El laboratorio donde realiza la mayoría de sus experimentos, al igual que este nuevo, un tema que nunca pudo abordar, algo que aún no puede percibir ni siquiera con su dominio de control, y eso dice mucho considerando que a estas alturas puede percibir el espacio. Un tema que permaneció sin respuesta durante eones, con científicos y filósofos que solo se acercaban usando su imaginación o llegando a la dura realidad de que lo que él quiere experimentar simplemente no existe. Pero, de nuevo, la perspectiva de las personas es algo maravilloso y a la vez muy diferente, especialmente cuando se trata de mundos completamente distintos, porque si bien tal tema seguía siendo una cuestión de si uno creía en su existencia o no. Aquí, es diferente. Este es un mundo mágico y fascinante con límites mucho mayores que el anterior, así que no es extraño que el mismísimo diablo diga que sabe que existen las almas. Su existencia en este mundo es evidencia de su existencia, ya que a menos que alguien haya cargado sus recuerdos en el cerebro de un bebé, no tendría sentido que esté vivo y lo recuerde todo. Otra cosa que esto insinúa es que las almas pueden albergar recuerdos como los suyos, y lo mismo podría decirse de todas las hormigas quimera que recordaron sus vidas pasadas, lo que le llevó a creer que sus almas tienen algo que ver con esto. Y las almas no son algo que la reina de las hormigas quimera pueda afectar, aunque todavía hay demasiadas preguntas por responder, demasiadas irregularidades cuando se trata de un concepto tan vago. Un concepto que le intriga tanto que elige esa carta específica en lugar de todas las demás disponibles. Una carta que le ayuda a abordar un concepto tan vago gracias a la existencia del Nen, una energía lo suficientemente mágica como para alterar la realidad.
Y así, Yasuo se encontraba en su laboratorio con una simple almohada blanca en las manos, la cual colocó sobre una cómoda cama y luego se recostó en ella con la cabeza sobre la almohada. Cerró los ojos y casi al instante, viajó entre realidades para entrar en la maravillosa tierra llamada la Tierra de los Sueños. Excepto que no tiene sueños, rara vez duerme, e incluso cuando lo hace, no sueña. Su control absoluto no permite que tal variable ocurra en su mente, aunque es algo natural que viene con su dominio de control. Sin embargo, lo que ve ahora es tan peculiar que solo puede ser un sueño. Por supuesto, sabe que no es un sueño, después de todo, por eso consiguió la almohada. Una almohada que permite que la forma astral de uno pueda vagar a voluntad, pero uno se convertirá en un verdadero fantasma si no regresa a su propio cuerpo en 24 horas. La descripción es bastante vaga, lo que hace que uno se pregunte algunas cosas. ¿Qué es la forma astral? Si uno se convierte en un fantasma después de pasar ese tiempo específico en esa forma, ¿no significa eso que la forma astral es en realidad su alma? Todas estas son preguntas a las que quiere responder, además de tocar el concepto de almas. Yasuo observó la extraña escena a su alrededor, así como la peculiar sensación que percibía en su forma actual. Observó el cuerpo vacío que dormía bajo su forma actual, un cuerpo vacío pero vivo, podía verse respirando levemente y podía sentir y ver la sangre fluyendo por su cuerpo dormido. Podía ver a través de su habilidad más vital, su mejor creación, su dominio de control. Un fenómeno peculiar ocurrió cuando adoptó esta forma. Su dominio, del cual su cerebro siempre fue la fuente, se expandió más de lo que jamás había sido al dividirse en dos. El dominio, que superaba un alcance de 400 metros, se dividió con dos cosas diferentes convirtiéndose en su centro. Si bien aún podía sentir el dominio alrededor de su cerebro, aunque a un alcance apenas superior a los 200 metros, también podía sentir otro dominio del mismo alcance centrado en su forma actual. Otra cosa que notó fue su aura. Si bien una parte significativa permaneció en su cuerpo, podía sentir otra parte en su forma actual, aunque, como podía sentir, era demasiado difícil de controlar. Y aunque intentó usar sus habilidades, ninguna funcionó, ya que era imposible usarlas en su forma actual. Continuó experimentando durante un tiempo, llegando a la conclusión de que no podía usar ninguna de sus habilidades en esta forma, e incluso usarlas desde su cuerpo. Excepto su dominio de control, que puede usar tanto en su cuerpo como en su forma actual, aunque notó que el consumo y la entrada máxima se reducían, limitando lo que puede hacer en ese estado. Yasuo comenzó a volar en su forma ingrávida, sin que la gravedad le afectara en absoluto. Su forma actual, que parecía ser su forma física, era completamente púrpura con un tono oscuro por todas partes. Observó con interés el mundo incoloro, pero brillante que lo rodeaba mientras volaba por la ciudad. En su forma astral, el mundo parece tan diferente, tan incoloro, ya que todo lo que puede ver son los dos colores, blanco y negro, aunque con diferentes matices. Observó a la gente caminando por toda la ciudad y notó otra peculiaridad: hay un resplandor brillante en cada persona de la ciudad. Un resplandor con diferentes tonos y profundidades de blanco y negro que le hace creer que cada persona brilla en diferentes colores y que si puede ver otros colores en esta forma, podrá ver de qué color es realmente el resplandor. Excepto que puede ver cómo es su resplandor al igual que puede ver su forma actual claramente. Algunos brillan más que otros, mientras que el brillo de algunos se desvanece casi por completo. Toda vida parece tener ese brillo extraño, desde los animales más pequeños hasta las plantas y los árboles. Y cuando algo llega a su fin, su brillo solo continúa desvaneciéndose hasta que se apaga para nunca más ser visto. Capítulo 113. Veamos lo que podemos ver. Abundantes colores a nuestro alrededor, los vemos a diario, desde los más simples y básicos como el blanco y el negro como la inexistencia de luz, el vacío de luz o simplemente objetos que no reflejan la luz blanca y la oscuridad interior. La luz blanca es simplemente la combinación de luces de diferentes longitudes de onda, los 6 colores diferentes que pintan nuestro mundo, haciéndolo más hermoso de lo que ya es, dándole ese toque de verde a la naturaleza y haciendo que nuestro mundo se llene de vida, lleno de esos colores que sacan a la luz nuestro interior. Hay otros colores o lo que se llama el espectro invisible, colores que simplemente no podemos ver a simple vista, pero nos abrimos camino a través de él para ver esos colores, lo invisible dentro de nosotros, pero esa es una historia para otro momento. En lo que Yasuo se centró fueron los colores visibles que sus ojos pueden distinguir mientras miraba hacia abajo a lo que parecía una pequeña isla muy por debajo de él mientras flotaba en el aire. Observó los diferentes tonos de color a su alrededor y dentro de los corazones de las personas. La oscuridad y la luz, las mismas, estaban dentro de su visión y lo que vio es que nada es puro. Por cada brillo en particular, hay otro color o colores que lo tiñen, ya que sabe que no importa cuán hermoso se vea, eso significa cuán impuro es. La pureza del alma, y ha llegado a descubrir que de todas las almas que ha observado hasta ahora, ninguna de ellas es pura. Solo depende de cuán impuros sean,
y eso aplica incluso a su alma, que brilla con una luz violeta decorada con manchas oscuras por todas partes, aunque algunos podrían pedir la diferencia, encontrando manchado una mejor descripción. Todos los colores que vuelan por el mundo pintando una hermosa imagen, pero en el fondo tienen más significado del que cualquiera puede imaginar, al igual que el color de Yasuo significa lo que realmente es. En lo que realmente se convirtió al crecer, al igual que todos los demás que adquirieron más colores a medida que crecían, experimentar la vida en sí misma le da a la gente más color, escribiendo el programa que significa lo que son, el programa que describe su personalidad. Y sus acciones describen su personalidad a la perfección, como los hilos invisibles que se extienden por el mundo, moldeándolo a su gusto. Extendidos por la gran isla debajo de él, manipulando todo dentro a su gusto, asegurándose de que cierto evento sucede en el futuro y para eso, necesita observar toda la isla continuamente para asegurarse de que todo suceda igual. Cambió el pasado e incluso si ese cambio es pequeño, conducirá a cambios mucho mayores en el futuro. Y lo habría hecho si no se asegurara activamente de que no sucediera, ya que si algo no parece suceder como la imagen en su mente, lo cambiará por la fuerza o cambiará ligeramente las cosas anteriores en el pasado para llevar al evento deseado. Una isla tan vasta que alberga varios países en su interior, la isla donde una vida extraña vagó extendiendo sus garras a un nuevo lugar con mejor comida que la que ella jamás tuvo, y así comenzaron a surgir aspiraciones en su mente. Aspiraciones de crear un nido del cual el rey se elevará para gobernar todo lo que hay para gobernar y ser el rey de todo. Un rey como nunca antes había visto en su especie, pero para dar a luz tal milagro, tiene que conseguir mucha comida, de esa deliciosa comida que tiene el potencial de crear lo que nunca se soñó, pero para crear tal milagro necesita hormigas. Necesita hormigas normales y luego líderes para un grupo de hormigas que las guíen para obtener la comida necesaria. A medida que la comida se volvía más y más rica y deliciosa, las hormigas que ella daba a luz se volvían más fuertes, y a cambio, también lo era la comida, ya que el hormiguero trabajaba para conseguir mejor alimento en preparación para el nacimiento de los guardias reales que serían responsables de proteger al rey. Y así, el hormiguero se hizo cada vez más grande a medida que sus garras se extendían buscando engullir toda la isla. Alimentaron y entregaron comida esperando el día del nacimiento de su rey, el día en que el sol brilla solo para desvanecerse poco después. Yasuo miró hacia la isla mientras las cuerdas se movían, algo que había estado haciendo durante un tiempo. Después de todo, la cautela es una virtud importante para él, y así pasaron los días con el hombre teletransportándose entre su hogar en el Imperio Kakin y el cielo sobre la isla. Todavía no vino por mí, ¿eh? Yasuo pensó mientras acariciaba su pendiente. Supongo que después de lo que le dijo Croyo, me investigó, pero investigarme es un agujero de conejo sin fin, nunca sentirá que me conoce lo suficiente ni se sentirá seguro conmigo. Cuanto más me conocen, más aterrador me vuelvo. Y él sabe bastante, tal como se lo permití, así que no vendrá por los ojos escarlata hasta que sienta que puede ganar. Después de todo, no se arriesgará a morir por mí cuando su objetivo principal son las arañas. En fin, no importa mucho cuándo o si vendrá a mí, después de un tiempo, se volverá innecesario. Yasuo cerró sus ojos completamente vacíos como si estuviera ciego. Si mi teoría es correcta, entonces realmente no tendré un contendiente en el mundo conocido dentro de poco. No es que lo hubiera, pero hay habilidades que pueden afectarme, habilidades que son demasiado peligrosas, aunque no creo que eso sea un gran problema más adelante. Tan pronto como termine la transformación. Algo por lo que no habría pasado si no supiera de la existencia de las almas. Yasuo volvió a abrir los ojos, que volvieron a su apariencia normal pero extraña. Abrió los ojos que antes miraban algo lejano, una simple pelea que acababa de terminar. Una pelea entre un depredador y un humano especial, pero al fin y al cabo humano. El depredador se tomó su tiempo jugando con el humano, cada vez más interesado en jugar, pero el humano perdió la cabeza. Y Yasuo se aseguró de que la pelea sucediera, se aseguró de manipularlo todo, para que llegara ese momento en el que un joven aventurero presenciara como ese mismo humano perdía la mano. El joven habría perdido la vida de no ser por la otra alma aventurera que lo ayudó a llevárselo, dejando al humano adulto frente al depredador. Y así, el cazador llamado Kaid, estudiante de Hin Frex, perdió la cabeza, lo que significa su vida, pero al menos sabe que salvó las vidas de los dos jóvenes cazadores, Gon y Killua. Solo después de eso, Yasuo se teletransportó de regreso a su hogar, dejando que la naturaleza siguiera su curso. La depredadora llamada Neferpitou jugó con sus juguetes un rato, disfrutando del proceso, hasta que llegó el momento en que Yasuo se teletransportó porque en ese momento levantó la cabeza y miró a su alrededor entrecerrando los ojos. Incluso con su extendido a varios kilómetros a su alrededor, seguía sin sentir a nadie pero podía sentir algo, podía sentir los ojos mirándola, pero incluso cuando concentró sus sentidos por completo, no podía sentir desde dónde. No podía percibir el origen de la mirada, pero sabía que alguien o algo la observaba.
Así que esperó a que la mirada desapareciera antes de investigar los alrededores, pero no encontró nada. Entrecerró los ojos aún más, pensando las implicaciones de tal incidente. Alguien lo suficientemente fuerte como para que no pueda detectar desde donde me observan o el observador es como este juguete tiene habilidades extrañas, una habilidad peligrosa, y quizás haya algunas que puedan amenazar a nuestro futuro rey. Lentamente, una intención asesina comenzó a brotar de sus colmillos, esperando la llegada de un enemigo potencial. El enemigo potencial acababa de aparecer desde un portal en medio del océano, con una expresión tranquila en el rostro. Miró hacia atrás, sin ver nada más que el mar hasta donde alcanzaba la vista, el océano azul que se extendía a lo lejos, pero él parecía ver mucho más allá. Ella pudo sentir mi mirada. Bueno, no importa mucho, todo ya está listo, así que si el primer plan no sale como estaba previsto, simplemente seguiré con los demás planes y hay un 100% de posibilidades de que alguno funcione. Lo importante es conseguir el rey y hay muchas maneras de hacerlo. Yasuo sonrió suavemente, pensando en lo que vendría. Ya tenía el rey, pero ¿quién dice que está jugando en un solo tablero? Se yergue en lo alto del cielo con las cuerdas moviéndose a su antojo por todo el tablero de ajedrez que alcanza a ver, manipulando todas las piezas que ve, y bueno, resulta que puede ver bastante. Capítulo 114. ¿Qué sigue? Su visión ya ha abarcado la mayor parte del mundo conocido y se abre camino para abarcar el mundo entero y mucho más. Hasta cierto punto, todo es menos un tablero de ajedrez, así que uno solo puede preguntarse ¿cuántas partidas de ajedrez está jugando? ¿Y cuántas está manipulando desde las sombras? Uno solo puede preguntarse. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Yasuo tomó un sorbo, disfrutando del café caliente, un manjar al que nunca puede decir que no. Se acarició el pendiente con los ojos brillantes mientras observaba lo que sus ojos pueden ver. Estaba sentado en su laboratorio en el Imperio Kakin, cerca de la capital, un laboratorio que se volvía cada vez más seguro con el paso del tiempo. Pero con eso, las cosas dentro también siguieron aumentando y enriqueciéndose con nuevas cosas extrañas que aparecían de vez en cuando. Y ahora, está mirando su nueva colección colocada en una gran habitación aislada con la máquina de elixir genético. La colección es bastante simple, en realidad consiste en un tipo especial de animal, o como los cazadores las llaman, bestias mágicas. Pero estas no son solo bestias mágicas normales, estas son especiales. Un tipo de bestias mágicas cuya creación se desconoce, bestias cuyo origen es una bestia madre que flotó a través del mar desde un lugar desconocido, hasta llegar a esa gran isla en particular donde creó su nido. Hormigas quimera. Y decenas de estas hormigas se podían ver en el laboratorio en todo tipo de formas y colores, solo las que despertaron su interés fueron las del laboratorio. Hormigas quimera con habilidades naturales que son útiles o podrían ser útiles en el futuro o simplemente las que le interesan. Yasuo, por supuesto, no perdió el tiempo desde el incidente entre Kait y Pitou, aprovechó ese tiempo para estudiar a fondo las hormigas quimera, especialmente a ese grupo especial de ellas. Estudió a fondo su ADN, memorizando cada secuencia y realizando varios experimentos con cada uno de los especímenes que tenía. Y se aseguró de conseguir los mejores especímenes posibles, ya que aún no puede perseguir a los guardias reales por una razón muy específica. Esos especímenes consisten en algunos líderes de escuadrón y otras hormigas de rango inferior, aunque tiene otros objetivos en mente, esos son los que no puede tomar por ahora. Así que con ese objetivo, secuestró algunas hormigas aquí y allá, dejando las que no le son útiles o las que serán más útiles cuando despierten a Nen y creen sus habilidades. Sus experimentos fueron bastante simples, experimentos centrados en el ADN, ya que este es el futuro que le espera por un buen tiempo. El ADN es el programa que forma lo que somos y lo que seremos, hasta dónde podemos llegar. Es la base de la vida, algo que se transmite a las siguientes generaciones, y si el proceso ocurre una cierta cantidad de veces, conduce a un fenómeno llamado evolución, un estado de cambios en el ADN que ocurre a lo largo del tiempo. Los cambios provocan un cambio significativo en la entidad, otorgándole nuevas funciones o fortaleciendo las ya existentes, o en algunos casos, debilitándolas o perdiéndolas. Los pequeños cambios en las secuencias de ADN son un proceso fascinante que produce cambios asombrosos. Y eso es algo que planea explotar al máximo, más allá de lo imaginable, y le llevó un tiempo llegar hasta aquí, y no tardará en recoger la recompensa de su arduo trabajo. Así que Yasuo esperó esa llamada o reunión prevista que tendría con Hetero, el presidente de la Asociación de Cazadores y quien realmente puede ver la amenaza de las hormigas quimera. También verá sus obvias debilidades, ya que son bastante evidentes. El anciano apareció en la propiedad de los Soldic poco después, apenas unos días después del nacimiento del rey Meruem. Había concertado una reunión con Zeno, Silva y Yasuo de antemano,
Después de todo, se trataba de un asunto importante, uno que podía poner en peligro a la humanidad entera si no se tomaba en serio. Los cuatro se sentaron alrededor de la mesa redonda con tazas de té y café, cada uno con su propia cosa. Netero soltó una risita mientras acariciaba la pequeña barba, que contrastaba con su anterior barba larga, pero tenía que prepararse para la emocionante batalla que se avecinaba, y para él, cada detalle cuenta. Hacía tiempo que no nos sentábamos así, viejo amigo. Sí que ha pasado, hemos envejecido y parece que nunca nos sentamos. Pero bueno, este tipo de cosas no son para gente como nosotros, ¿verdad?, respondió Zeno con su habitual tono informal, con un toque de reminiscencias. Netero sonrió ampliamente y asintió, un gesto que demostraba su estado de ánimo, ansioso por el siguiente desafío. Después de todo, Yasuo fue un desafío durante los primeros días, hasta que luchar contra él se convirtió en como una hormiga intentando luchar contra un dragón. No por su tamaño, sino por las infinitas maneras en que lo derrotó. Netero se encontró siendo leído como un libro abierto, los pequeños patrones casi inexistentes se encontraron al instante. Sus futuras acciones fueron predichas hasta el más mínimo detalle. Y en un momento dado, la pelea se volvió desagradable, Netero no vio ninguna posibilidad de ganar y su carta del triunfo es inútil contra una persona así. Una persona con tantas habilidades que hacen que todo lo que hace sea inútil, y de esas habilidades es la habilidad de portales. Si Yasuo simplemente creara un portal en el camino de la habilidad, siendo esta última la habilidad de mano cero de Netero, que invoca al Bodhisattva que aparece detrás de su enemigo y lo abraza tiernamente entre sus palmas. Luego, concentra cada gramo del aura de Netero en su boca antes de dispararla sin piedad como una enorme llamarada de poder destructivo sin igual. Esa bengala simplemente atravesará el portal que aparece desde dentro del portal de destino, el cual si así lo desea Yasuo puede aparecer frente al indefenso Netero simplemente usando su ataque contra él y esta es solo una de las numerosas formas en las que puede perder pero nunca ganar mientras aprende mucho enfrentándose a Yasuo. Nunca es más de lo que Yasuo aprende, ni lo que aprende será suficiente. Y ha llegado a aceptarlo. Así que, cuando apareció un nuevo desafío, uno que podría ser potencialmente más fuerte que el anterior, aunque con una gran debilidad que incluso el nuevo desafío parece tener, al igual que la mayoría de las hormigas. Todas son recién nacidas y carecen de experiencia y sabiduría, por muy inteligentes que sean. Una vez que apareció ese desafío, decidió ponerse a prueba contra algo o alguien que no fuera Yasuo, y si fallaba, tendría que usar medidas extremas. Tienes razón, estas cosas simplemente no son para nosotros. Entonces, Netero giró la cabeza y miró a Yasuo, que tomaba sorbos de café con indiferencia, y preguntó, ¿entonces todo va bien o necesitas mi ayuda? Puede que no sea mucha, pero cada pequeña ayuda cuenta. Zeno y Silva no entendieron bien a qué se refería. Después de todo, Yasuo no les contaría la información a menos que fuera necesario, y Sig no podía decirles nada. No, estoy bien, no hay problema, respondió simplemente el joven Soldic en la habitación, a lo que Netero asintió, comprendiendo un poco la personalidad de Yasuo. Luego, conversó un rato con Zeno para ponerse al día. Silva esperó a que terminaran, sabiendo que el presidente de los cazadores no vendría a menos que fuera necesario, lo que significaba que tenía una misión importante para los Soldic, y tenía razón, como se preguntaba Zeno. Entonces, ¿para qué estás aquí realmente? No es solo para ponerte al día, ¿verdad? Netero sonrió levemente, negando con la cabeza. Claro que no. Tengo una misión para ustedes tres, y es bastante importante. Seguro que ya saben lo que está pasando, pero hay una especie llamada hormigas quimera y, bueno, son una amenaza muy peligrosa. Netero continuó una vez que asintieron, confirmando lo que dijo, los objetivos principales son los guardias reales y el rey, siendo este último mi objetivo, así que quiero contratarlos a ustedes tres. Zeno, quiero que extermines a tantos como puedas, pero tu objetivo principal es asegurarme de tener un tiempo a solas con el rey. Netero miró a Silva y añadió, tu objetivo es simplemente exterminar a tantos como sea posible y que ninguno de ustedes se preocupe. Si consideran que un oponente es mortal incluso para ustedes, pueden retirarse. Luego miró a la última persona en la habitación, el hombre de cabello oscuro que parecía estar aturdido, como si no le interesara el tema, pero Netero lo sabe. Él sabe qué clase de persona es este hombre. Sin duda ya conoce a las hormigas quimera y debe haber llevado a unas cuantas a investigar. Criaturas tan extrañas no escaparán de su control. Capítulo 115. A por las hormigas. Los ojos de Netero brillaron por una fracción de segundo antes de decir, en cuanto a ti, solo quiero que te asegures de que el rey esté muerto, al igual que las otras hormigas más pequeñas. Sin arruinarme la diversión, por supuesto. Estoy seguro de que entiendes mi petición con claridad y supongo que aceptas. La tranquilidad no abandonó el rostro de Yasuo mientras giraba la cara para mirar a Netero y respondía, acepto.
El pelinegro solo guardó silencio un segundo antes de añadir: he investigado bastante sobre las hormigas, así que tengo una idea general de lo que está pasando. Así que llámame cuando decidas empezar, estaré cerca. En cuanto al pago, solo debes una. Y así, Yasuo desapareció inmediatamente después, con Hetero dando un suspiro de alivio al oír la confirmación, una confirmación que insinuaba más de lo que parecía. Yasuo volvió a sus asuntos, aunque, por supuesto, sin olvidar vigilar la isla con regularidad. Este es un incidente importante para él y, para aprovecharlo al máximo, necesita hacer muchas cosas, incluyendo, entre otras, recolectar todas las piezas. Y una pieza específica es su objetivo actual. La reina, la segunda pieza más importante del tablero de ajedrez, solo superada por el rey. Después de todo, incluso con la habilidad mágica natural de la reina, aún puede ver algo más en el rey, una habilidad natural muy superior a la de la reina, pero una habilidad que no se aprovechó al máximo. Así que mientras la reina hormiga quimera murmuraba el nombre del rey a los espectadores, exhaló su último aliento para consternación de la gente y de las hormigas quimera del nido. Perder a su reina y su fuente de luz fue devastador, como mínimo. Esta especie se apoya en los hombros de la reina, y su rey parecía ser diferente de lo que esperaban. Las hormigas lamentaron la muerte de su reina. Solo las hormigas leales lo hicieron, porque incluso en un nido bien construido, es inevitable que existan algunas hormigas rebeldes. Este nido simplemente tenía muchas más, hormigas conscientes, capaces de pensar con claridad y con sus propias aspiraciones y objetivos. Y así, la reina comenzó a ser transportada bajo las instrucciones de la Asociación de Cazadores, ya que esta última es responsable de obtener todos los cuerpos de las hormigas quimera. Y eso habría estado bien de no ser por las dos variables, Yasuo y Pariston, el vicepresidente de la Asociación de Cazadores. Sus objetivos son bastante diferentes, ya que Yasuo simplemente quiere los cuerpos de las hormigas para estudiar su biología, mientras que Pariston, bueno, quiere una herramienta que pueda usar si así lo desea, y prefiere hormigas vivas en contraste con Yasuo. Pero bueno, este último resultó tener una habilidad adecuada para el trabajo, tan eficiente que dejó desconcertados a los que transportaban el cuerpo. Todo lo que vieron fue el cuerpo de la reina desaparecer como si nunca hubiera estado allí. Ni siquiera los usuarios de Nen en la escena pudieron ver lo que realmente sucedió, el cuerpo simplemente desapareció para nunca más ser visto. Y al igual que el resto de los cuerpos de las hormigas quimera, Yasuo, tras estudiarlas un rato, comienza un sencillo proceso aplicando presión desde todos los lados sobre el cuerpo hasta convertirlo en un pequeño trozo de carne, tan pequeño como pudo, aunque aisló el de la reina de los demás. Tras estudiarlas a fondo, convirtió cada cuerpo en un trozo de carne y los fusionó todos en uno más pequeño, tan pequeño como pudo, aunque no fusionó el cuerpo de la reina con ellos. Los especiales se dejan para otro momento. No ha cambiado mucho en lo que respecta a las hormigas quimera. Mantuve mi influencia al mínimo en la isla, de hecho, me aseguré de no cambiar nada en la isla para que el nido creciera como se suponía que debía hacerlo. Eso es lo que pensó Yasuo mientras saltaba ligeramente y aterrizaba en el lomo de lo que podría describirse como un enorme dragón, la mascota personal de la familia Soldic. El plan es bastante simple. Una vez que lleguemos a la isla, nos dividiremos en dos grupos según lo requiera el trabajo. Ustedes dos irán por su cuenta, al igual que yo, y nos reuniremos después y regresaremos por el mismo camino. De lo contrario, si no están en el punto de encuentro para entonces, regresaremos por nuestra cuenta, instruyó Zeno, quien estaba cómodamente sentado en el lomo del dragón junto a Silva. Yasuo se sentó en el pelaje verde claro del dragón y asintió: no debería tardar mucho, pero si mi misión tomó más de lo previsto, entonces sí, pueden irse. Cuando el joven Soldic terminó de hablar, levantó la mano enfocando su aura a unos metros frente al enorme dragón. El aura comenzó a formarse en un portal solo después de que pasara un segundo, un portal lo suficientemente grande como para que el dragón pasara. Draco, vete, ordenó Zeno mientras acariciaba suavemente al dragón. Este último dejó escapar un fuerte rugido antes de saltar hacia el portal mientras usaba sus alas para aumentar su velocidad lo suficientemente rápido para lo que había más allá del portal. Y esa velocidad ayudó mucho, ya que cuando aparecieron del portal de destino, todo lo que podían ver era un océano infinito hasta donde alcanzaba la vista. Aunque el portal parecía lo suficientemente alto en el cielo como para permitirle al Draco usar su velocidad y alas anteriores para volar y vaya si voló. Un vuelo extraño que desconcertaría a los espectadores si es que los hay, pero en medio del océano. Los alrededores simplemente se ven desolados, como si ningún alma hubiera pasado por allí para siempre. Solo pasaron unos segundos antes de que otro portal apareciera en el camino de Draco y valientemente atravesó la ventana desconocida. Una ventana oscura sin destino aparente, y parecía como si fuera algo cotidiano para el dragón, como si hubiera sido entrenado para hacer precisamente eso. Así que atravesó el portal oscuro,
apareciendo aún en medio del océano. Atravesó varios portales después de eso, hasta que el paisaje finalmente cambió por completo. Y ante sus ojos, había tierra, algo que no habían visto en un minuto más o menos. Así de lejos ha llegado Yasuo. Incluso con portales tan enormes como estos, aún puede viajar de un continente a otro en cuestión de un minuto, y eso dice mucho considerando lo lejos que está la vasta isla frente a ellos del continente Anrica. La isla en la que habitan las hormigas quimeras y Draco continuaron volando hasta que atravesaron un portal, el último ya que habían llegado a su destino, la República de Gorteau Oriental. Aquí es donde se encuentran la mayoría de los cazadores desde que el rey y los guardias reales tomaron el Palacio Real, básicamente cometiendo una masacre al extender sus garras por todo el país. El dragón siguió las continuas órdenes de Zeno a la perfección hasta que aterrizó en el lugar de encuentro. El lugar acordado por los Soldic y Netero, este último ya esperaba su llegada ya que se le podía ver esperando en la colina alta. No es una colina verde, sino una colina fresca como las que la rodean. Es la parte sur del mundo conocido y de este mundo. Esta zona es bastante calurosa, y se vuelve aún más calurosa a medida que se avanza hacia el sur, aunque incluso con la temperatura, se puede sentir la brisa, ya que también es un poco ventosa. Una brisa cálida que no pareció molestar a ninguno de los cuatro. Bueno, llegaste puntual, tal como dijiste, comentó Netero con ligereza mientras se acariciaba la barba. Vaya, vaya. Tenemos a alguien con una habilidad interesante, como ya sabes, así que el transporte se ha vuelto más fácil, comentó Zeno, el otro anciano de la zona, mientras acariciaba suavemente el largo bigote. Ninguno de los tres Soldics se movió del lomo del dragón, en cambio, Netero fue quien saltó sobre el lomo de Draco, diciendo: la operación comenzará en breve, así que volemos despacio, tomándonos nuestro tiempo, y deberíamos llegar a la hora acordada. Netero explicó con sencillez, a lo que Zeno asintió y le dio a Draco nuevas instrucciones. Solo entonces el enorme dragón empezó a volar, aunque lentamente, ya que estaban cerca del Palacio Real. Y solo entonces Netero empezó a dar instrucciones a través de un transmisor especial diseñado para cazadores. Las instrucciones, concisas, se dieron simultáneamente a todos los cazadores principales que participaban en la operación. Niños, sigan atentamente las instrucciones ya dadas, aunque pueden improvisar si la situación lo requiere. Podríamos morir aquí, pero ya que están aquí, significa que están preparados para ese destino, así que solo puedo desearles buena suerte. No dependan demasiado de la suerte. Las sencillas palabras de un anciano, que no parecían significar mucho, ni mucho menos animar, encendieron los corazones de los cazadores, acelerando sus latidos y calmando sus mentes al mismo tiempo. Estas son las palabras de un anciano, pero no de cualquier anciano, sino del hombre conocido como el usuario de Nen más fuerte del mundo. Capítulo 116. Las estrellas en el cielo. Las sencillas palabras de un anciano, que no parecen significar mucho ni ser tan alentadoras, encienden los corazones de los cazadores, acelerando sus latidos y calmando sus mentes al mismo tiempo. Estas son las palabras de un anciano, pero no de cualquier anciano, sino del hombre conocido como el usuario de Nen más fuerte del mundo. Y aunque él sabe que ya no lo es, nadie más lo sabe, porque nadie sabe realmente cuánto ha avanzado Yasuo. Ha pasado bastante tiempo desde que tuvieron un repuesto, e incluso cuando lo tuvieron, ¿quién puede decir que Yasuo estaba usando todo su poder y dando lo mejor de sí? Entonces se hizo el silencio un largo silencio, pues solo se oía el fuerte viento debido a la relativamente rápida velocidad del dragón. Un viento que no pareció afectar a los cuatro monstruos, que permanecieron firmemente sobre el enorme dragón. Hasta que llegó el momento de separarse, Zeno repitió: ya basta. Nos separaremos aquí y tú haz lo que quieras. A lo que Silva asintió, comprendiendo, aunque no hizo ningún movimiento. En cambio, permaneció sobre el lomo del dragón, a diferencia de los otros tres. Zeno se levantó lentamente y comenzó a realizar un extraño movimiento, como si fuera a soltar algo, juntó las manos cerca del pecho y cambió la posición de las palmas para que miraran hacia el oscuro cielo nocturno. Entonces, ¡ja! Un movimiento de empuje lo suficientemente rápido como para crear una pequeña onda de sonido frente a él, pero no fue solo eso lo que sucedió, ya que sus brazos se extendieron por completo. Su enorme aura comenzó a fluir de sus palmas a una velocidad asombrosa. Fluía sin parar mientras la brillante aura dorada comenzaba a formarse en algo. Comenzó a formarse en algo en lo que creía, el lema de la familia Soldic. Un dragón, un delgado pero extremadamente largo dragón dorado, completamente formado solo por su aura bien pulida que creó una hermosa obra de arte. Hermoso pero tan peligroso. Yasuo, Netero y Zeno saltaron sobre el dragón dorado, cada uno de pie perfectamente en algún lugar de su delgado lomo, y solo entonces Draco cambió su dirección de vuelo según las instrucciones de Silva. Los monstruos se dividieron en un grupo debido a las diferencias en sus objetivos.
Los tres tenían el Palacio Real como objetivo, como dirección a seguir, mientras que el líder de la familia Soldic tenía otro objetivo en mente, pero eso no disminuyó mucho el peligro del trío. Bueno, a simple vista, el peligro solo se ha reducido un poco. Pero hay algo invisible, algo por toda la isla. Existe ese peligro invisible que nadie puede explicar, que ni siquiera Netero puede predecir, pero al menos él sabe de su existencia. El anciano se acarició suavemente la barba mirando el peligro que parecía inofensivo, silencioso y tranquilo, pero Netero al menos sabe hacia dónde brillan los ojos del peligro. Brillan hacia los misterios del mundo, hacia lo que el peligro desconoce y lo que atrae su interés, y que resultó ser un enemigo común para ambos. E incluso con todas las variables que rodean a Yasuo, con todas las cosas impredecibles que pueda ser, Netero sabe que hay un misterio llamado el Continente Oscuro, un misterio desconocido y una fuerza atractiva que puede atraer incluso a las mentes más duras a sus brazos. La tierra del peligro, pero a la vez los tesoros, y sabe que Yasuo tiene ese como objetivo para que la humanidad esté a salvo. Por ahora. En la oscuridad de la noche, el dragón dorado parece brillar con fuerza en el cielo y habría sido completamente visible para los usuarios de Nen si no fuera por el hecho de que está volando alto en el cielo, muy por encima de las nubes. Las nubes oscuras formaban una barrera férrea que las protegía de la mirada depredadora del enemigo, pero ni siquiera eso pudo defenderse del instinto y los extraordinarios sentidos del depredador. De un depredador particular cuyos sentidos solo rivalizan con los del propio Yasuo. Pitou, una guardia real cuyos sentidos solo son igualados por el rey entre las hormigas quimera. Una gata humanoide con pelo blanco y ondulado. Sus orejas y cola felinas estaban cubiertas de pelaje amarillo y blanco, respectivamente. Tenía ojos rojo rubí y sus rodillas tenían articulaciones demarcadas como patas de insecto. Las manos de Neferpitou eran ligeramente más grandes que una mano humana promedio. Su ropa consistía en un abrigo azul con 6 botones y gemelos amarillos, pantalones cortos y calcetines naranjas con finas rayas negras, y un par de zapatos azules. La hormiga humanoide miró al cielo, el cielo oscuro sin nada que ver excepto. Tiene la sensación de que hay algo más allá de las nubes oscuras, algo aún más oscuro que las nubes. Saltó instantáneamente al edificio más alto del Palacio Real. En el punto más alto, miró al cielo agazapada con sus sentidos completamente concentrados. Enemigos, pensó. Detectó los colmillos del tigre invisible viniendo solo con sus instintos animales afinados al extremo, y confió completamente en ellos al convencerse de que muy arriba hay enemigos. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Así que, en lugar de que Suen envolviera todo el Palacio Real y sus alrededores, se retrajo antes de soltarlo de nuevo. La diferencia es que esta vez, se centra únicamente en el cielo oscuro donde yace el enemigo. Y fue en ese momento que el enemigo apareció con la visión, no solo la de Pitou, sino también la de Sayapov, otro guardia real. A diferencia de los otros guardias reales, Sayapov tenía un parecido más humano. Parecía un joven adulto, con una figura alta y desgarbada, piel morada como el cardo y cabello corto rubio oscuro que le cubría la frente y las orejas. Las únicas partes de insecto que Pov tenía eran sus alas de mariposa multicolores y antenas. Vestía una camisa blanca con volantes, pantalones negros y un par de zapatos negros. Pov notó las extrañas actividades de Pitou, retraía su enorme en y lo redirigía hacia el cielo, así que naturalmente llegó a la conclusión de que los enemigos venían de las alturas, ya que solo aparecieron ante su vista un segundo después. Lo que apareció fue algo que lo sobresaltó por una fracción de segundo, un enorme dragón dorado. Un dragón brillante que iluminó la oscura noche con una llama tan brillante que se convirtió en un sol en medio de la oscuridad. Una distracción. Una distracción del verdadero enemigo a horcajadas sobre el lomo del dragón, pero el inigualable en de Pitou, que puede envolver varios kilómetros a la redonda, es tan monstruoso que cuando lo enfocó en una dirección hacia el cielo, pudo ver a gran altura, entrando en contacto con el dragón dorado y lo que lo montaba. 2 personas, 2 ancianos, y ella midió sus capacidades al instante, al menos sus capacidades externas. Después de todo, el nen es así de variable. Por supuesto, también percibieron las capacidades del depredador, listos para lo que tuviera bajo la manga. Pitou volvió a retraer su nen, aunque esta vez por una razón diferente, esta vez concentró su nen completamente en sí misma entrando en su modo de batalla completo, preparando sus colmillos para destrozar al enemigo. Un enemigo de su rey no debería existir, eso es lo que pensó. Un error. Pensó Zeno. Cometió un error digno de una recién nacida, sin importar lo inteligente que fuera, y así comenzó la siguiente fase de la operación. La razón por la que necesitaban que el dragón bajara del cielo. Una distracción. Si bien el poder de su próximo movimiento es significativo, contra enemigos como los guardias reales, no es más que una gota en un lago,
simplemente no los afectará. Pero ese no es su verdadero propósito, es simplemente una distracción, un camuflaje para que los cazadores pasen, una distracción que ocurre en el momento exacto en que Netero la ordena. En el mismo instante en que termina la cuenta regresiva, los cazadores comienzan la caza, cada uno con su propio objetivo. Y así, el enorme dragón dorado se dividió en una miríada de pequeños dragones brillantes que llovieron sobre el palacio real. Una escena fascinante. Los dragones brillantes centelleaban en el cielo como estrellas brillantes en la oscuridad de la noche. Salto del dragón, la habilidad de Zeno. ¿Dónde están? Fue lo que pensó Pitou al perder de vista al enemigo que parecía desaparecer entre las estrellas que se acercaban. Un enemigo experimentado, un enemigo peligroso. Los dos ancianos reprimieron su presencia, apareciendo como si se desvanecieran entre los dragones brillantes. Pero ante la amenaza al rey, los sentidos de Pitou, ahora agudizados al máximo, la guiaron hacia los intrusos con facilidad mientras saltaba usando sus piernas especiales, hechas precisamente para eso. ¿Qué es más peligroso que la lluvia de incontables dragones? ¿Acaso los humanos dentro? Pitou apareció cerca de ellos en tan solo un segundo. Solo para quedar atónita al ver la escena completamente inesperada que tenía ante ella. Otro humano al que no percibió, que no vio ni siquiera con Suen, pero que parecía estar cayendo casualmente sin que los otros dos le prestaran atención. Capítulo 117. Los dragones aterrizaron y también los monstruos. ¿Qué es más peligroso que la lluvia de incontables dragones? ¿Acaso los humanos dentro? Pitou apareció cerca de ellos en tan solo un segundo. Solo para quedar atónita al ver la escena completamente inesperada que tenía ante ella. Otro humano al que no percibió, que no vio ni siquiera con Suen, pero que parecía estar cayendo casualmente sin que los otros dos le prestaran atención. Cuando extendió su hacia el cielo, percibió claramente a los dos ancianos, Netero y Zeno. Percibió su forma y se hizo una idea general de su aspecto. Cuando los vio, aunque a kilómetros de distancia, los vio con claridad, pero no a la persona que observaba en ese momento. El hombre delgado de cabello oscuro vestía una camisa negra ajustada de manga larga que dejaba ver su cuerpo en perfecta forma y sus músculos bien definidos, pantalones negros y unas sencillas botas de combate negras. El pendiente de cadena larga en su oreja izquierda parecía extrañamente silencioso, como si no pudiera llegar al oído de nadie más, ni siquiera al de ella. El hombre no parecía prestarle atención, en cambio, sus extraños ojos parecían mirar al palacio como si observara algo. Ojos extraños, de diferentes colores, un ojo derecho completamente negro, un agujero negro que parecía querer absorber lo que lo había mirado, o lo que había mirado, pero no transmitía la sensación de oscuridad nocturna, silencioso pero aterrador. Y un ojo izquierdo plateado, que infundía escalofríos, como si un ser extraño a su especie la observara con ojos depredadores. No tuvo tiempo suficiente para observar el peligro desconocido cuando sintió algo más. Y oyó algo al girar la cabeza y ver al anciano que la observaba desde arriba, soltando una risita. Jeje, esperaba recibir diferentes tipos de ataques, pero... ¡qué mala jugada! Hormiguita. Y cometiste un error. Al decir eso, un movimiento comenzó, y ella sintió la amenaza inminente y quiso activar su habilidad. Su habilidad de combate, Terpsichora, no la activó directamente debido a su desconcierto al notar a otra persona que no percibía. Un error, como señaló Netero. Pero era demasiado tarde, ya que Pitou tuvo que reducir su percepción al máximo hasta que el tiempo pareció detenerse por completo para poder ver el movimiento. El movimiento de la mano realizado por Netero, en cuestión de tiempo, fue incomprensible para su cuerpo, pues no pudo moverse en absoluto hasta que lo sintió, el ataque que provenía de una posición completamente impredecible para ella. La mano que venía de debajo de él y que pareció tocar suavemente a Pitou, la hizo volar lejos. Te agradecería que desaparecieras en la distancia, comentó Netero antes de preguntar directamente después, ¿qué opinas sobre las hormigas? La pregunta parecía estar dirigida al joven Soldic, que caía no muy lejos de él, y Yasuo ofreció su punto de vista. Físicamente es más fuerte que nosotros, al igual que su aura, pero no se puede decir lo mismo de su habilidad. Es buena, pero podría ser mucho mejor. La hormiga es inexperta e incluso podría decirse que es inocente, a su manera. Netero se acarició la pequeña barba asintiendo. Así son. Son recién nacidas, pero están aprendiendo y creciendo, volviéndose más peligrosas. La hormiga salió volando lejos y continuó su descenso sin resistirse a la gravedad, que intentaba posarla en el suelo, y aceptó su abrazo. Y lo mismo hizo la lluvia de dragones que atravesaban el palacio. Y entonces Yasuo pensó, acariciando su pendiente, casi. Si no hubiera controlado un poco el resultado del salto del dragón, habría muerto. Los pequeños cambios llevan a los más grandes, ¿eh?
Sus extraños ojos parecían ver más allá de lo que cualquiera puede mientras observaba el palacio, observando lo que había dentro, a la pequeña niña llamada Komugi y lo que él consideraba una clave vital para sus planes, y esos planes estaban a punto de revelarse. Pequeños cambios en el pasado llevaron a cambios masivos en el futuro, ya que su sola presencia cambió un poco la forma en que Zeno controlaba su habilidad. Su habilidad de zambullida de dragón, que habría causado un daño fatal a Komugi, iba a matarla debido a su existencia. Todo debido al hecho de que el dragón dorado estaba en un lugar diferente de donde habría estado si él no existiera, y un lugar diferente significa que la lluvia de pequeños dragones también es diferente. Y Yasuo no podía permitir que tal cambio ocurriera, así que, al igual que lo que había estado haciendo durante los últimos meses, comenzó a manipular los hilos invisibles para hacer las cosas como él deseaba que fueran. Y eso hizo, manipulando el impacto de los escombros que caían para causar solo heridas fatales similares a las que habrían sucedido. En cuanto a los pequeños dragones, el simple hecho de tocarlas significaba una muerte segura. Los tres cayeron desde lo alto del cielo hasta el centro del palacio real con perfección y, como una pluma al caer al suelo, aterrizaron espectacular y elegantemente, con una elegancia y gracia dignas de su estatua. Yasuo tiene control total sobre su cuerpo, control total de cada pequeño músculo de su cuerpo, de cada gota de sangre que corre por sus venas. La combinación de todos los años de entrenamiento y su dominio del control hicieron posible tal cosa. Así que cada expresión que Yasuo tenía, tiene o tendrá es la que él mismo permitió que apareciera. Su control total le permitió ser ilegible, no por su ritmo cardíaco, no por la sangre que lleva dentro, es un completo misterio. Entonces, cuando Yasuo aterrizó elegantemente, miró en cierta dirección y luego arqueó las cejas, algo que notaron claramente. El rey está en camino. Hay alguien más dentro de la habitación, probablemente un humano. Sus señales vitales se están agotando rápidamente. Zeno entrecerró los ojos y comenzó a dirigirse en esa dirección, con los dos siguiéndolo de cerca, sin que Yasuo usara su habilidad de portal, ya que prefería mantenerlo en secreto por si acaso. Aterrizaron en otro edificio, el edificio donde se encuentra su objetivo, un edificio diferente al principal, ya que allí se encontraba cierta chica, la chica herida de muerte. Los tres entraron en la habitación, una habitación un poco deteriorada, ya que incluso la puerta estaba en escombros, y se podían ver escombros por todas partes así como el charco de sangre en el centro de la habitación. Los dos sintieron algo incluso antes de entrar en la habitación, sintieron el aura oscura que se extendía desde adentro, lo suficientemente oscura como para hacerles comprender las emociones de la criatura que habitaba. Y vieron a la criatura en su interior. Tenía una complexión bastante humanoide para ser una hormiga. Una complexión musculosa y tonificada, a pesar de su complexión relativamente pequeña en comparación con sus sirvientes. Tenía dos largas antenas en las orejas y una gran armadura con forma de concha sobre la cabeza que parecía un casco. Tenía zonas pigmentadas oscuras en los brazos, las piernas, el pecho y la cabeza. Poseía una poderosa cola equipada con un aguijón que le servía de arma. Tanto las manos como los pies tenían solo 4 dedos cada uno. Este es Meruem, el rey de las hormigas quimera. Aunque aún no sabe su nombre, ellas conocen su descripción general y sus sentidos extremadamente afinados captaron las señales de peligro que resonaban en sus mentes, captaron lo que representaba el monstruo frente a ellas, pero no se pusieron en guardia. No se pusieron en guardia porque sus ojos y sentidos pueden ver lo que representa la escena frente a ellas. El monstruo agazapado con una chica en sus brazos, una chica de cabello blanco que llevaba un vestido largo blanco, que dejó de ser blanco debido a que la sangre roja lo pintaba de su color. El rey parecía abrazarla con ternura, algo que no esperaban de alguien como él. Del depredador, tales emociones eran inesperadas, así que no hicieron ningún movimiento, sabiendo que la escena era fruto de su propia acción. Zeno se giró hacia Yasuo y le preguntó, ¿no la percibiste? Yasuo simplemente negó con la cabeza sin cambiar su expresión ni su tono. No. Bueno, percibí una señal de vida, pero asumí que era una de las hormigas quimera, quizás una joven debido a la debilidad de la señal, así que no me importó. Esa es la simple explicación de Yasuo, una explicación apropiada para alguien como él, ya que Zeno sabe que, a diferencia de él, a Yasuo no le importan las reglas ni las vidas inocentes, incluso si matara a personas que no le habían encomendado, no le importaría. Es similar a Iyumi y Kikyo en ese aspecto, y hasta cierto punto, incluso a Silva. La pregunta es, ¿por qué querría que algo así le sucediera? En sus mentes, no había ninguna razón, así que no dudaron de lo que tenía que decir. Aunque no le importaba mucho si le creían o no, en cambio, Yasuo simplemente observaba a la hormiga quimera más fuerte dentro de su visión con interés evidente en sus ojos. Capítulo 118. ¿Vamos? La pregunta es, ¿por qué querría que algo así le sucediera? En sus mentes, no había ninguna razón, así que no dudaron de lo que tenía que decir.
Aunque no le importaba mucho si le creían o no, en cambio, Yasuo simplemente observaba al monstruo dentro de su visión con interés evidente en sus ojos. Su visión, que puede ver más de lo que cualquiera puede imaginar, su dominio de control, siempre activado, parecía querer mirar profundamente en el alma del rey, sin inmutarse en absoluto por el aura que éste liberaba. Fue en ese momento que Pitou apareció en la habitación, observando la escena atónito. Solo un segundo después, el aura oscura que lo rodeaba desapareció y su expresión neutral habitual regresó a su rostro. Miró al aún desconcertado Pitou y dijo: «Pitou, cura a Komugi. Cuento contigo». La desconcertada Pitou se quedó aún más atónita al oír esa voz, la voz de su rey que excedía el consentimiento o la negativa común. Lo sintió. Sintió algo humedecer sus mejillas, lágrimas de emoción llenaron su cuerpo al escuchar la orden de su rey y juró cumplirla incluso a costa de su vida. Los dos ancianos permanecieron inmóviles, sintiendo que abusar de alguien que rebosaba tanto amor por una sola vida era un acto reservado para personas con poco conocimiento de la conducta adecuada. Ellos no eran así que Zeno comentó como si no sintiera nada, pero solo él conoce las emociones que sentía en su interior. Esto está resultando ser diferente a lo que me dijiste. Netero no respondió, aunque sentía lo mismo. En cambio, se limitó a observar el simple gesto de Meruem al entregarle con delicadeza a Komugi a Pitou, quien activó al instante su habilidad, la Doctora Blit, una muñeca gigante conjurada por Neferpitou, usada únicamente para tratar heridas quirúrgicamente. Está equipada con innumerables herramientas médicas que pueden usarse para brindar primeros auxilios y realizar cirugías mayores. Una herida mortal en el estómago puede tratarse en menos de una hora, un brazo amputado puede reimplantarse y sanar por completo en 2 o 3 horas, y los cadáveres destruidos pueden reconstruirse para ser manipulados posteriormente. Esta es la habilidad que usa para tratar a Komugi y también la que usa para manipular el cadáver de Kait. El rey se levantó lentamente mientras Pitou comenzaba a activar su habilidad y observaba a los 3 individuos que también lo observaban. Hasta cierto punto, podía estimar su nivel de poder, excepto por el hombre de cabello oscuro que estaba detrás de los 2 ancianos. Si bien podía juzgar sus capacidades físicas, eso era todo lo que podía ver, incluso con sus sentidos enfocados en él. El hombre daba un aire de inofensividad y tranquilidad. Incluso había paz, pero Meruem escuchó su pequeña charla y supo que la paz no era para alguien que decía tal cosa, o al menos no lo era desde su perspectiva. Por la conversación, dedujo que el joven humano tenía una capacidad sensorial o un rol similar, quizás un humano lo suficientemente talentoso como para rivalizar con el nivel de talento de Komugi. Un humano lo suficientemente fuerte como para derrotar fácilmente a la mayoría de su especie. Y lo mismo podría decirse de los otros 2, pero no importa, porque yo soy el rey. Cambiemos de ubicación. Ese proceso de pensamiento ocurrió casi al instante y la habilidad de Pitou se activó casi al instante. Los 2 ancianos notaron la aparición de Sunen mientras su sentido del peligro, perfeccionado con los años, comenzaba a resonar, haciéndoles comprender el error que cometieron. Bajaron la guardia, pero su diferente nivel de experiencia los llevó a tener reacciones completamente distintas. Netero se acostumbró a tomar decisiones a una velocidad extremadamente rápida, tan rápida que le resultó fácil seguir adelante, tan fácil que no pudo evitar agradecer todo el entrenamiento con Yasuo. Su entrenamiento con Yasuo, como era de esperar, es de un nivel incomprensible incluso para algunos de los usuarios de Nen más fuertes, y uno de sus puntos fuertes era la velocidad, y Yasuo es, bueno, bastante rápido, por decirlo menos, hasta el punto de que la velocidad que el rey acaba de mostrar es algo a lo que está acostumbrado. Así que su guardia se puso en guardia al instante, listo para invocar a su Yakusiki Kannon, la estatua dorada que lo sostendrá en su luz y ahuyentará la oscuridad, pero notó el curso de acción de Meruem y determinó que no era peligroso. En el momento en que Meruem dijo eso, caminó, o eso parece desde la perspectiva de algunos, mientras caminaba lentamente entre los 2 ancianos como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor, pero Netero pudo ver la escena claramente en contraste con Zeno, quien apenas notó nada. La negligencia puede hacerle eso a alguien. Sin embargo, contra las expectativas de Meruem, hubo alguien que no hizo ningún movimiento. El humano no parpadeó ni siquiera un solo músculo de su cuerpo se contrajo ni su ojo siguió el movimiento del rey. Simplemente se quedó allí parado, como si no notara nada, como si no tuviera idea de que un monstruo estuviera caminando junto a él. En cambio, el joven humano le preguntó a uno de los ancianos, rompiendo casualmente la tensa atmósfera sin ninguna preocupación en el mundo. Continuaré la misión como acordamos, pero ¿quieres que te acompañe o que me quede aquí y me asegure de que todo salga bien? Netero negó con la cabeza y suspiró, encontrando la situación extraña. 2 monstruos en la misma habitación y no sé cuál es más peligroso. No, lo sé muy bien. Meruem es más peligroso para la humanidad, mientras que Yasuo es la verdad es que no lo sé. ¿Y qué da más miedo que lo desconocido?
pensó el anciano, que quería responder, pero antes de que pudiera, oyó al rey, que seguía caminando, hacer un comentario o una orden: no. Vendrán los dos. Una declaración que no aceptaría de otra manera, como un dios, una declaración que Yasuo predijo fácilmente, ya que respondió sin inmutarse: claro. Y así, los tres humanos caminaron siguiendo de cerca al rey, a quien la despreocupación de Yasuo no pareció afectarle. Sin embargo, uno de los ancianos lo culpó por su descuido, pues aunque conocía el monstruoso talento de Yasuo, sabía que no se debía solo a su talento. Simplemente bajó la guardia, algo que no debería haber permitido. Procedan, comentó el rey mientras salían de la habitación con la oscuridad del cielo apareciendo de nuevo ante su vista. Añadió: un plan simple. Causar confusión para separarme de los guardias reales y minimizar las bajas humanas tanto como sea posible, pero lo que aún no te has dado cuenta es que no importa. Si los guardias reales están conmigo o no, eso simplemente no importa, al final, perderás. Así que procede. A Zeno no parecía importarle mucho la palabra, pues el contrato con Hetero se anuló en el momento en que algo como que una persona inocente saliera herida por su culpa, así que hizo una última cosa por el bien de su amistad. Adoptó la misma postura que cuando manifestó al enorme dragón, y de su palma, se formó un dragón dorado, similar al anterior, aunque mucho más pequeño. El dragón dorado voló hacia el cielo con Hetero saltando sobre él y sentándose, mientras que Meruem saltó y se aferró a una de las patas del dragón, con su cola como si simplemente flotara en el cielo. Yasuo, por otro lado, simplemente saltó suavemente sobre el lomo del dragón y permaneció de pie. Sin importar cuán fuerte fuera el viento debido a la velocidad del dragón, no hizo nada para moverlo de su lugar. A Yasuo no le importó ir con ellos, ya que no importaba. El rey había tomado en consideración la fuerza desconocida de Yasuo y sus rasgos de personalidad, y supo en ese momento que dejarlo dentro del palacio podría ser peligroso para los guardias reales y para Komugi. A los ojos de Meruem, Yasuo parecía no importarle la vida de su especie, sin importar si eran enemigos o no, ni tenía consideración alguna por la frágil vida de Komugi. Entonces, si lo dejaban allí, ¿qué le impediría aprovecharse del estado de debilidad de Pitou, ya que su habilidad la obliga a entrar en el estado de Setsu, dejándola impotente contra personas tan fuertes como los tres humanos que acababa de conocer? Al mismo tiempo, la escena era vista por los ojos del joven cazador, el otrora brillante y alegre cazador cuyos ojos se oscurecieron cada vez más a medida que la oscuridad dentro de su brillante corazón comenzaba a consumir la luz interior, provocando una secuencia de eventos que agradó a Yasuo. El joven aventurero llamado Gon vio al rey salir de la habitación y vio a los tres, Yasuo, Netero y Zeno. Así que, naturalmente, llegó a la conclusión de que su objetivo estaba dentro o al menos cerca, así que el chico se dirigió hacia allí con el chico de cabello blanco siguiéndolo de cerca, el chico que puede ver claramente la oscuridad con los ojos de su mejor amigo. Capítulo 119. Su mente sigue siendo un misterio. El brillante sol en el cielo volaba y volaba sin señales de detenerse pronto, un sol que tiene oscuridad en su interior, una oscuridad más oscura de la que nadie puede imaginar. Seguía siendo un sol que brillaba intensamente en la oscuridad de la noche, pero nadie sabe qué es la oscuridad ni qué es la luz. Y así, el brillante dragón dorado voló por el cielo con un destino específico en mente. Un campo de pruebas militar donde Netero planeaba el combate y el lugar perfecto para activar su última medida, la cual, como mínimo, causará algo de destrucción. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. La quietud, el silencio, envolvió el lugar durante la mayor parte del camino hasta que Yasuo preguntó: «Me pediste con mucho cariño que te dejara divertirte, pero ¿eso significa que estás aquí para morir? ¿O debería intervenir si es necesario?» Netero arqueó las cejas, preguntándose: «Ja, ja. ¿Crees que no puedo ganar?» Yasuo asintió. «No puedes ganar, el punto fuerte de las hormigas es su capacidad física y su talento natural. Y él, bueno, es demasiado fuerte para que tus ataques le causen un daño fatal, así que, aunque no podrá hacer nada durante cierto tiempo, al final, serás tú quien acabe exhausto, lo que significa que cometerás errores que él podrá aprovechar. Y quizás tu lucha dure bastante tiempo, posiblemente hasta que tu aura se agote por completo». Un destello de luz cruzó el rostro del anciano, confiando en la evaluación del joven Soldic, y pensó en su pregunta. Específicamente, la parte donde dice «estás aquí para morir», lo que le permitió confirmar que el joven Soldic ya sabe cuál es su plan, cuál es su última medida. Así que respondió a la verdadera pregunta, algo que Meruem, que podía oírlo todo con claridad, no captó: «No lo sé. Todavía lo estoy pensando, pero definitivamente te lo haré saber. ¿Qué opinas?» Yasuo se encogió de hombros. «Depende de ti, solo avísame e intervendré». Netero asintió con una pequeña sonrisa serena, pensando en silencio en cómo quería que terminara el día en su destino.
El vuelo solo continuó un poco más con Yasuo cerrando los ojos, paralizado sobre el dragón, como si se estuviera quedando dormido. Pero solo él conoce la realidad de una acción tan simple, la realidad de que las percusiones del rey simplemente no importan, puede matar a una humana tan débil como ella a través de continentes, así que esta pequeña distancia simplemente no importa. Su visión abarca todo lo que quiere ver y quiere ver los eventos que se desarrollan en el Palacio Real. Así que puede ver claramente esos eventos a través de los ojos invisibles que tiene en todas partes, y cuando ve algo, significa que está a su alcance. Significa que, si así lo desea, esa cosa correrá el peligro de caer en el abismo que son sus manos, y nada escapará si así lo desea. Simplemente no importaba, ya que esta es la razón por la que Yasuo no usó su habilidad de teletransportación antes. Por lo que sucederá después. En el momento en que llegaron a su destino y el dragón dorado se dispersó. Los tres cayeron desde lo alto del cielo, aterrizando suavemente en el campo de pruebas militares, el lugar donde se librará la batalla. Pero eso no es algo que a Yasuo le importe por ahora, así que giró la cabeza, miró a Netero y asintió, buena suerte. E incluso para alguien como Meruem, alguien con la estatua de un rey, no solo de un país específico, sino de toda su especie, ni siquiera alguien así pudo detener el siguiente curso de acción de Yasuo. Una simple acción realizada por el Soldic, simplemente atravesó lo que parecía ser un portal oscuro y sombrío. El portal apareció junto a él al instante y lo atravesó al instante. Simplemente caminó o eso parecía, pues el rey supo en ese instante que, incluso si usaba toda su velocidad, no podría detenerlo. El tiempo parecía transcurrir lentamente mientras atravesaba el portal, que desapareció al instante. Es problemático, ¿qué esperabas?, comentó el anciano, acariciándose la pequeña barba. La expresión del rey permaneció inalterada, como si no le hubiera afectado lo sucedido, como si no le hubiera afectado que el joven humano fuera tan rápido como él. Ciertamente esperaba que intentara algo. No intentará nada, ¿verdad?, comentó Meruem antes de preguntar. Netero sonrió negando con la cabeza. No lo hará. No le interesa tal cosa ni necesita tales medios para su misión. Y para que lo sepan, su misión es bastante simple, asegurarse de que el rey y los guardias reales ya no estén para el final del día, así no interferirá a menos que sea necesario. Una conversación confusa, uno hacía una pregunta vaga y el otro respondía con una respuesta confusa, pero entendieron perfectamente lo que el otro quería decir. El anciano comprendió a qué se refería realmente la pregunta del rey y el rey sabía que Netero lo entendería, y a este último no le importó explicarlo. Aunque si eso es verdad o no es algo que solo Netero sabe. Sin embargo, eso no impidió que el rey hiciera su propia evaluación y determinara que tardaría más de 10 minutos en regresar al palacio, así que si el truco del joven humano era lo que él creía, entonces regresar era inútil. Así que el rey decidió ignorar lo que el humano pudiera hacer, y en cambio, depositó su fe en Pitou y en la orden que le había dado. Sin cambiar su expresión, el rey se sentó, guardándose sus pensamientos mientras Netero alzaba una ceja al notar su extraña acción, lo que condujo a una secuencia de eventos que culminaron en su pelea. En la misma habitación donde se salpicó sangre inocente, donde la vida de una inocente niña de cabello blanco casi se pierde. La habitación donde Pitou fue dejado curando a la niña llamada Komugi. En esa misma habitación, se podía ver a otra persona sentada inmóvil no muy lejos de Pitou agachado y a otra persona ni muy lejos detrás de él. Pitou tenía la mayor parte de su atención centrada en la paciente a su lado, su paciente, que resultó ser Komugi, quien estaba siendo tratada por su habilidad, la Doctora Blit. La otra persona en la habitación era un niño con una expresión inexpresiva en su rostro, pero se podían notar claramente las emociones reprimidas en sus ojos y la oscuridad en su interior. Dicen que los ojos son la ventana del alma, y en este caso, encaja a la perfección. No muy lejos de Gon estaba uno de los guardias reales, Pouf, quien se quedó allí con los ojos entrecerrados. El silencio entre los tres continuó durante unos segundos antes de que ocurriera un extraño suceso. Un círculo oscuro apareció dentro de la habitación de la que salió un humano antes de que se cerrara. Pitou conocía a ese humano, el mismo que no podía sentir y el mismo que estaba con los otros dos. Además, el mismo a quien el rey le ordenó ir con ellos. Al darse cuenta de lo que eso podía significar, los ojos de Pitou se abrieron de par en par mientras se preguntaba con un dejo de desesperación evidente en su tono, ¿qué le pasó al rey? Y Pouf captó esa desesperación con claridad. Después de todo, una de sus habilidades es sentir emociones, una habilidad que usa bastante bien, ya que no es su único uso, pero el solo hecho de sentir esas emociones hizo que el estado emocional de Pouf se volviera inestable. Las implicaciones de su pregunta y emociones lo aterrorizaron, así que como el soldado más leal de su rey, estaba listo para ir en la dirección que sabía que la clase estaba en. Pitou señaló en esa dirección para saber qué hacer. Solo que hay otra cosa que debe hacerse.
Y entonces los dos humanos en la habitación de repente comenzaron a sentir algo. Algo que mataría a un humano normal al instante. La vasta y vil intención asesina se extendió por la habitación y todo el palacio, incluso listo para entrar en pánico si escuchaban lo que más temían. Algo que le sucediera al rey. En ese momento, todo el sentido lógico abandonó a Pitou, dejando sus instintos animales y protegiendo al rey como su guía. Si algo sus instintos escucharon y no le gustó, entonces tomaría medidas mientras Pouf apenas se contenía de matar al humano, pero quiere saber qué sucedió y si el humano se negó a responder, entonces tendrá que obligarlo a hacerlo. Sin embargo, incluso con la oscura y vil aura que los rodeaba, los dos humanos no parecían inmutarse en absoluto, como si las implicaciones de esa intención asesina no les importaran en absoluto, excepto que tenían diferentes razones para no inmutarse. Al joven Gon simplemente no le importó, la oscuridad que se acumulaba en sus ojos no podía permitir que algo así lo perturbara, mientras que, por otro lado, el joven Soldik llamado Yasuo, con un rostro inexpresivo, tan inexpresivo como lo fue la primera vez que llegó a la isla. Simplemente no los consideraba una amenaza. Capítulo 120. El Soldik en la habitación. Al joven Gon simplemente no le importó, la oscuridad que se acumulaba en sus ojos no podía permitir que algo así lo perturbara. Por otro lado, el joven Soldik llamado Yasuo tenía un rostro inexpresivo, tan inexpresivo como lo fue la primera vez que llegó a la isla. Simplemente no los consideraba una amenaza. El moreno Soldik, con una expresión de tranquilidad en el rostro, miró a Gon, ignorando a las dos hormigas quimera. Preguntó, ¿qué haces aquí? Los ojos de Gon se movieron ligeramente, mirando al hombre que se interponía entre él y su objetivo, y señaló a Pitou, estoy aquí por ella. Sus ojos se oscurecieron aún más al decir eso. Ignorarlo solo logró aumentar su instinto asesino, pero antes de que pudieran decir nada, respondió, sobre tu rey, lo dejé con mi amigo. Probablemente pelearán, pero los dejé hace un momento, así que supongo que la pelea acaba de comenzar. Solo entonces Pitou recuperó algo de sentido, pero no confiaba del todo en su respuesta, ya que, aunque sus instintos le decían que no mentía, por primera vez desde su nacimiento, decidió no confiar en ellos. Pitou miró a Pouf, sabiendo bien en qué se especializaba, y aunque notó que su instinto asesino no desaparecía. Ella seguía esperando su evaluación, pues en cuanto le dijera que algo andaba mal, desobedecería la última orden del rey y dejaría a la chica a su suerte. Después de todo, la seguridad del rey siempre es lo primero. Tenemos que matarlo. Eso fue todo lo que Pouf dijo, tensándola de nuevo porque notó algo con sus sentidos incomparables. Pouf, a quien consideraba a alguien fácilmente afectado por las acciones del rey, no parecía tan afectado como pensaba, lo que la hizo reflexionar profundamente sobre lo que decía y lo que realmente quería decir. Y lo comprendió casi al instante. Al comprender cómo el hombre entró en la habitación. El truco que usó. Pouf debió haber pensado en todo eso y se le ocurrieron varios métodos para usar la habilidad y formas que la hacen extremadamente peligrosa. Y mientras pensaba en ello también, se dio cuenta de algo. Los dos humanos y el rey llevaban más de 15 minutos fuera, lo que significa que estaban a una distancia de 15 minutos. Eso también significa que pudo aparecer desde esa distancia hasta aquí instantáneamente, así que ella pudo ver un poco del peligro de tal habilidad, pero no podía desobedecer las órdenes del rey a menos que su seguridad estuviera en juego. Pero Pouf pudo ver mucho más en la habilidad. Una habilidad de teletransportación que permitía crear portales, si se usaba bien, podría ser una de las habilidades más peligrosas que jamás existieron. Un peligro para el rey, algo que no podía permitir hasta que escuchó lo siguiente, Pouf. La seguridad de nuestro rey es lo primero. La voz ensordecedora de Pitou lo despertó de su estado de sobrepensamiento. Incluso con lo peligroso que podía ser el humano, la seguridad del rey seguía siendo lo primero. ¿Cómo podía llamarse guardia real cuando no estaba allí en el momento de necesidad del rey? Cierto. Soy el guardia más real del rey y descubrí que el humano no está mintiendo y que el rey está a salvo, pero ¿quién puede decir que mi rey estará a salvo más adelante? No importa cuán peligroso sea el humano, no debería haber dejado que eso nublara mi juicio. Entonces, al instante, sin importarle lo que Pitou quisiera hacer, activó una de sus habilidades más preciadas, Belzebub, una habilidad que puede utilizar para crear miles de pequeños clones para escapar del confinamiento, espiar grandes áreas sin ser detectado o formar copias indistinguibles del original para luchar. Sin embargo, estos clones del tamaño de un cuerpo son mucho más débiles que el original, al igual que el efecto hipnótico de sus escamas. Todos los segmentos también son mucho menos resistentes que el original. Los pequeños pueden destruirse con ataques físicos débiles. Dado que Sayapouf tiene control sobre cada célula de su cuerpo, puede recrear fácilmente sus clones si se rompen con fuerza bruta. Sin embargo, si las células se dañan, por ejemplo, al quemarse, no puede restaurarlas,
lo que resulta en daños a su cuerpo cuando se desactiva la habilidad. Y lo que hizo fue convertirse en innumerables clones pequeños que volaron por los agujeros del techo y la puerta, y de todos modos encontraron la salida, sin que nadie reaccionara a la asombrosa habilidad o ninguno hizo ningún esfuerzo por hacerlo, lo que le permitió irse. Pitou solo dejó escapar un suspiro de alivio al ver que saber que alguien puede estar del lado del rey bajo las consecuencias es algo aceptable para ella. Incluso a costa de su vida, giró la cabeza y miró a Gon, el humano débil y peligroso que le hacía sentir el peligro, pero lo miró con determinación. Si quieres matarme después de eso, puedes hacerlo, pero por favor, espera a que termine de curarla. Esa petición no solo iba dirigida a Gon, también iba dirigida a Yasuo. Porque esta vez, de verdad tiene miedo de que la maten. Un miedo que antes no tenía porque consideraba a Gon débil, que incluso en su estado de Zetsu no podría hacer nada, pero no podía decirse lo mismo del otro humano. El humano alto e inofensivo la miraba con sus extraños ojos sin emociones. Ella no tenía ni idea de lo que estaba pensando, pero sabía por la interacción anterior que este hombre era todo menos inofensivo. Gon no pareció reaccionar durante todo el incidente, todo lo que sucedía a su alrededor le parecía extraño, excepto la hormiga quimera frente a él. Pero eso no significaba que lo que estaba sucediendo no lo afectara, ya que Pitou notó algo. Notó que sus ojos se oscurecían cada vez más con el paso del tiempo. Cuanto más hacía que no le gustaba, más se intensificaba su sensación de peligro. Gon levantó la mano, señalándola y, con un tono inexpresivo, comentó, me tomaré 20 minutos libres. Así que te quedan 20 minutos. Pero Pitou no tuvo tiempo de reaccionar a lo que dijo al notar que el humano alto y moreno caminaba hacia ella, lo que la hizo ponerse en guardia al máximo en su estado de Zetsu. ¿Qué tal si hacemos un trato? Las palabras que salieron de la boca del Soldic la sorprendieron por un segundo, solo para que su instinto animal sonara, advirtiéndole del humano que tenía delante. Advirtiéndole de lo desconocido, así que permaneció en silencio, observando atentamente cada una de sus acciones. Una sonrisa se dibujó en el rostro del hombre, la primera sonrisa del día. Se detuvo una vez que estuvo lo suficientemente cerca y se agachó a su altura con una expresión serena en el rostro. Estoy seguro de que te gustará el trato. ¿Qué tal si la curo? Y puedo hacerlo al instante. La tranquilidad que lo rodeaba no logró hacerla bajar la guardia ni un ápice. Su lealtad al rey, quien actuaba como guía, no podía permitir que tal cosa sucediera, ya que podría llevarla a fallar en la orden que le había dado. Pero cuando escuchó lo que tenía que decir, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. Sin embargo, la cautela seguía siendo evidente en sus ojos y, aunque con la proximidad, la idea de matarlo antes de que pudiera reaccionar definitivamente apareció en su mente. Simplemente no podía actuar, porque si bien puede matar a la mayoría de los usuarios de Nen solo con su fuerza física sin la necesidad de usar Nen. Sabía, mirándolo, que tal cosa era imposible. Ella no está segura de por qué tuvo ese sentimiento excepto por la posibilidad de que él sea lo suficientemente fuerte como para hacer que tales ataques sean inútiles, pero conoce la alternativa. Perder, lo que significaría fallar en las órdenes del rey si el hombre mató a Komugi y ella no puede arriesgarse a que tal cosa suceda. Yasuo interpretó su silencio como una señal para continuar, y eso fue exactamente lo que hizo. La curaré ahora mismo, y como seguro te habrás dado cuenta, es una habilidad mía. A cambio, sin embargo, eso era lo que ella esperaba. Aunque no dijera la verdad, solo lo decidiría cuando él dijera lo que quiere, ya que deseaba que ella se curara al instante. Después de todo, su rey podría necesitarla, así que cuanto antes se uniera a su lado, mejor. Gon, de nuevo, no reaccionó, solo observaba y escuchaba al hermano de Killua mientras éste continuaba. Me deberás una y harás lo que quiera por ese favor, a menos que sea perjudicial para tu rey y los guardias reales. Para que lo sepas, tengo una habilidad que obliga a la gente a entregar los favores que pido, así que recuerda que negarme después es inútil, es una habilidad mía. Y dejarás a la chica con el amigo de este chico hasta que hagas lo que él quiere. Los ojos de Pitou se abrieron de par en par al escuchar la simple petición que, pensándola una vez, se vuelve bastante complicada. Así que, en lugar de eso, se la explicó con sencillez, con un tono impasible, mirándola con sus ojos extraños, como si la mirara al fondo de su alma. Tienes que aceptar, ya que ese no era un trato que pudieras rechazar. Capítulo 121. El diablo susurró, así que tienes que aceptar. Los ojos de Pitou se abrieron de par en par al escuchar la simple petición que, pensándola una vez, se vuelve bastante complicada. Así que, en lugar de eso, se la explicó con sencillez, con un tono impasible, mirándola con sus ojos extraños, como si la mirara al fondo de su alma. Tienes que aceptar, ya que ese no era un trato que pudieras rechazar. Yasuo ignoró la expresión de Pitou, que se volvió aún más vigilante con la desesperación evidente en sus ojos. Si él atacaba,
Ella tendría que cancelar su habilidad para salir del estado Setsu forzado, lo que significa que la chica probablemente moriría dependiendo de la duración de la pelea, pero él continuó eliminando su vigilancia hasta cierto punto. No es que quieras hacerlo de todos modos, después de todo, Gon dijo que solo te quedan 20 minutos, así que imagina lo que podría pasarle a tu rey en ese tiempo, sin mencionar el hecho de que tendrás que ir con él después de esos 20 minutos. Y me aseguraré de que cumplas y rechazas mi oferta, así que eso tomará aún más tiempo, pero si la aceptas, ahorrarás esos 20 minutos para un favor que no te importará hacer. Te convencí. Pitou frunció el ceño ante la realidad de la situación. No tenía mucha opción, pero aún así cuestionó para asegurarse de que el trato fuera justo. ¿Cómo voy a saber que no la volverás a usar? Es simple, no, pero la dejaré con su amigo, que resulta ser un chico bondadoso hasta cierto punto, para que esté a salvo con él y no me interesa usarla. ¿Qué te parece? Y recuerda, es por tu rey, así que tienes que obedecer, ¿verdad? Yasuo susurró, y cuando susurra, uno simplemente tiene que aceptar y firmar el trato con el diablo. Firma en el papel manchado, firma un trato, nadie sabe realmente de qué se trata. Escribió algunas palabras ocultas que nadie puede ver, pero Pitou puede ver las palabras aparentes, las que él quiere que ella vea, y ella sabe que existe el riesgo de que haya algo que no sepa, pero hay algo interesante en sus susurros. Es difícil decir que no ha. Así que respondió, acepto. Yasuo sonrió cuando el pendiente de plata en su oreja izquierda comenzó a brillar intensamente, pintando la habitación de su color, pero nadie puede ver ese brillo excepto Yasuo, quien lo acarició suavemente un poco mientras se levantaba y solo entonces el brillo desapareció. Pero el brillo no era solo de la hormiga frente a él, no. También es del chico detrás de él, mientras el pendiente brillaba como nunca antes hasta que el brillo se apagó. Yasuo se acercó lentamente a la chica con aún más proximidad a Pitou, quien incluso después de aceptar seguía siendo cauteloso observando cada una de sus acciones cuidadosamente. Sin embargo, no se dio cuenta de que observarlo, incluso con tanta proximidad, no importaba. Su velocidad física pura, combinada con su dominio del control, hacían que su velocidad fuera algo con lo que ni siquiera ella podía competir. Y apenas podía ver la escena que ocurría ante ella, y él ni siquiera se esforzaba al máximo. Notó las líneas moradas que aparecían por todo su brazo derecho y, antes de que pudiera reaccionar, ese brazo atravesó a la chica, dejándole una marca morada. Una marca morada de la que varias líneas moradas comenzaron a extenderse por todo el cuerpo de la chica mientras aparecía un brillo violeta que parecía querer envolverla por completo en su luz. Sin embargo, justo cuando Pitou, quien desactivó su capacidad de curación, estaba a punto de reaccionar, el brillo se apagó y lo que quedó fue la chica perfectamente sana. La chica perfectamente sana con la piel impecable, pues las heridas que tenía antes ya no eran visibles. La recuperación alcanzó tal nivel que la chica empezó a despertar en cuanto las líneas moradas desaparecieron, completamente sanada. Un milagro que incluso Pitou encontró asombroso. Descubrió que la diferencia entre su capacidad de curación y la de él era enorme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el rey?, se preguntó la chica al despertar, mientras tocaba el suelo intentando levantarse y ver si había alguien cerca, pero su ceguera lo complicaba mucho. Ahora tengo algo que hacer, así que seguiré mi camino, pero antes. Entonces, en cuanto terminó de hablar, apareció un portal ante él, el cual atravesó por un segundo antes de regresar, aunque varias personas lo siguieron, Killua, Nucle, Hidalgo, Palm y Meleoron. Pitou observó todo esto sin hacer un solo movimiento. Presentía el peligro invisible dentro del misterioso hombre que tenía delante. Si hacía algo que no le gustaba, se arrepentiría. Era como si sintiera las oscuras pero invisibles cuerdas a punto de romperse en cualquier momento, con consecuencias nefastas. Así que permaneció inmóvil, con lo que parecía sudor corriéndole por la cara. Se sentía impotente al darse cuenta de lo peligrosos que podían ser esos insignificantes humanos, aunque aún no se había dado cuenta de que no había visto nada. Observó cómo el humano le entregaba a Komugi a uno de los humanos antes de volverse hacia Gon y decirle, «Sabes qué hacer, ¿verdad?». Gon se levantó lentamente y asintió levemente, diciendo, «Gracias». Luego miró a Killua, un poco confundido por lo que sucedía a su alrededor, y dijo, «Killua, mantén a Komugi contigo hasta que Pitou haga lo que quiero. Hasta que libere a Kaid. Pitou, tú lo harás, ¿verdad?». Pitou asintió, sintiéndose prisionera, como si no tuviera voz ni voto en lo que sucedería. Su confusión solo siguió creciendo durante el enfrentamiento, pero decidió ignorarlo y concentrarse en lo más importante, mantener a Komugi a salvo y estar al lado del rey. Las personas en la habitación parecían ignorar que Yasuo ya no estaba, ya que tardaron un rato en darse cuenta. Se fue por donde llegó, en silencio y con elegancia, pues aún tenía asuntos pendientes. Dejó a la mayoría confundidos,
especialmente a Killua, quien quería hablar con él sobre algo que consideraba extremadamente importante. La velocidad se puede considerar como la velocidad a la que un objeto recorre una distancia. Un objeto que se mueve rápidamente tiene una velocidad alta y cubre una distancia relativamente grande en poco tiempo. Un objeto sin movimiento tiene una velocidad cero. El objeto que se mueve actualmente es uno de los animales más rápidos conocidos en el mundo conocido, e incluso entre las hormigas quimera. Una velocidad que superaba la velocidad de la mano de Netero, y esa era la velocidad al correr del animal. Si no fuera por la inexperiencia de esta hormiga quimera en particular, su velocidad podría haber sido mucho mayor. La apariencia de esta hormiga quimera se asemejaba a la de un guepardo humanoide, también era bastante alta y delgada. Sus brazos y piernas estaban contraídos de forma segmentada, similar a la de muchas otras hormigas quimera de segunda generación. Su pecho y muslos estaban cubiertos de pelaje blanco y su cabeza estaba cubierta de pelo morado que le llegaba hasta el cuello. Bajo sus ojos había dos líneas moradas, similares a las de un guepardo. Chitu, uno de los líderes de escuadrón de las hormigas quimera y posiblemente la hormiga quimera más rápida, sin contar a Pitou y al rey. Incluso para Pitou, su especialización es más bien saltar a largas distancias a gran velocidad, lo cual es definitivamente más rápido que él, pero en velocidad general es definitivamente más rápido. Y eso despertó el interés de Yasuo, así que decidió incluirlo con sus otros coleccionables para una investigación posterior. Para investigar ADN y algo aún más importante. Chitu, un personaje simple con un gran don pero con la misma estupidez que casi lo anula, alguien que se enfrentó a Morel y perdió, lo cual tiene sentido considerando lo inteligente y talentoso que es Morel, haciendo que la velocidad de Chitu parezca inútil. Y ahora está en proceso de buscar a dicho individuo. Y ahora, corre hacia el palacio, aunque empezó a hacerlo más tarde de lo esperado debido a que presenció algo interesante. Un grupo de humanos extraños como 3 usuarios de Nen con diferentes atuendos y de lo que estaban hablando. Hablaban de apoderarse de toda la isla y tomarla como la nueva fortaleza de la serpiente plateada y algo sobre obtener gloria para el manipulador. Eso dejó a Chitu completamente confundido, pues no tenía ni idea de qué significaba todo aquello, pero no le importó mucho. En cambio, decidió probar su nueva habilidad contra ellos, una habilidad que creó específicamente para vencer a Morel, pero casi muere en el enfrentamiento. Sin embargo, esto no se debió a los 3 usuarios de Nen, sino a otro usuario que apareció antes de que pudiera activar su habilidad, y ese usuario lo obligó a retirarse, ya que su habilidad es bastante problemática para los velocistas. No pensó en lo que los planes del grupo podrían significar para él, en cambio, se concentró en buscar a Morel. Y así, Chitu pudo ser visto corriendo por el desierto a una velocidad superior a 10 Mach. La fricción con el aire no pareció afectarle, ya que volaba como un pájaro en el cielo, desquiciado, hasta que... Capítulo 122. En las sombras. No pensó en lo que los planes del grupo podrían significar para él, en cambio, se concentró en buscar a Morel. Así, Chitu pudo ver correr por el desierto a una velocidad superior a 10 Mach. La fricción con el aire no parecía afectarle, ya que volaba como un pájaro desquiciado en el cielo hasta que... Chitu notó que algo extraño sucedía no muy lejos de él, Lo que parecía un círculo oscuro apareció cerca de él, y en el momento en que lo notó, comenzó a disminuir la velocidad, intentando detenerse en seco. Porque, a diferencia de Yasuo, quien tiene su dominio de control que le permite detenerse al instante sin importar su velocidad, Chitu no tiene una habilidad tan conveniente. Así que normalmente tarda cierto tiempo y distancia en detenerse por completo, dependiendo de su velocidad, y con su velocidad actual, es lógico que tarde bastante en detenerse. Pero el portal parecía demasiado cerca como para que su velocidad disminuyera por completo hasta detenerse, pero aún puede cambiar de dirección antes de atravesarlo o saltar por encima. E incluso con lo estúpido que es, sabe que lo que hay más allá del portal puede ser peligroso y posiblemente un lugar no apto para un velocista como él. Pero también sabe que el enemigo desconoce su nueva habilidad, ya que nunca la había usado antes, así que una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras cruzaba el portal, listo para lo que pudiera enfrentar. Como valiente que es, decidió ignorar el posible peligro, y lo que enfrentó fue... Notó que algo cambiaba, notó que su punto de vista cambiaba, como si volara por los aires mientras sus ojos miraban el techo metálico blanco sobre él, pero no podía controlar su cabeza mientras rodaba libremente en el aire. Vio la extraña visión de varias otras hormigas quimera en grandes tubos. Esas hormigas quimera parecían flotar en algún tipo de líquido dentro del tubo. También pudo ver lo que parecían varias albóndigas de lo que parecían hormigas quimera debido a la diferencia en los colores de la sangre en la mayoría de las hormigas. También puede ver su propio cuerpo flotando detrás de él, excepto que no tiene cabeza, pero parece que no fluye sangre de él.
La fuerza que actúa sobre el cuerpo, haciéndolo fluir, también actúa sobre la cabeza, que también flota en el aire. Chitu también puede ver. Oscuridad. Oscuridad cuando su alma abandonó su cuerpo. Su cabeza ya no estaba en su cuerpo, ¿y acaso una vida inteligente como las hormigas quimeras puede vivir sin cerebro? No, no pueden. Y él tampoco, ya que otra hormiga quimera perdió la vida a manos de Yasuo. Sí. Tan predecible, comentó Yasuo con una sonrisa divertida mientras retraía el hilo aeronen que usó para cortarle la cabeza a Chitu. Bueno, es más bien como si Chitu lo atravesara voluntariamente con una velocidad asombrosa, decapitando su cabeza limpiamente. Yasuo entonces controló el cuerpo en uno de los grandes tubos de ensayo vacíos, uno de los muchos cuerpos que recogió hoy, y eso es pocos minutos después de que salió del Palacio Real, pero algo extraño se podía notar si uno observaba cuidadosamente su ubicación actual. Uno notará que el laboratorio en el que se encuentra actualmente es el mismo que tenía en el Imperio Kakin, el mismo laboratorio que construyó debajo de la casa de Morena y él. Por lo general, para teletransportarse entre continentes, le toma algunos portales, pero del evento anterior, es evidente que creó un portal en la isla actual con el otro portal estando en su laboratorio. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.